también el asistente 1, Carmelo Candia. Saque de costado cerca del banderín para Nacional. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va la Academia tratando de llegar rápidamente al primero con Juan Luis Alfaro. Quiere levantar la pelota sobre Lugo. Busca por arriba. Atención, Duarte no encuentra el esférico. Otra vez para Juan Luis Alfaro sobre la zona derecha. Pierde ante la marca del Valle. Se viene el contragolpe largo. Pelotazo para Arce. La marca de arriba. Vuelve a recuperar Nacional en mitad de terreno. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cebella, en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Va General Caballero con Clementino González. Atención, disparo al arco. Le pegó Pablo Ayala prácticamente desde la media luna. Tenía buena presencia allí cerca de la media luna, pero le pegó mal. Definió mal Pablo Ayala, el volante de General Caballero. Habrá tiro de portería para Nacional. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albi Roca con el pacto de confianza. NG Honor, Ron Portín, Frutos del Bosque, próbalo ya. Pásate salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Vuelve a recuperar rápidamente la pelota al conjunto rojo mallorquino con Jiménez. Pierde el esférico ante la marca de Juan Fernando Alfaro. Pone la pelota sobre la zona derecha para Gaona Lugo, que fue al piso. No hay falta. Saca desde el fondo Juan Luis Alfaro para el equipo de la Academia. En mitad de terreno aparece su hermano. Hablamos de Juan Fernando Alfaro sobre la presencia de Gaona Lugo. Pierde ante la marca de Pablo Ayala. Descarga por Aquiles, que se va metiendo bien sobre la zona derecha. Va proponiendo General Caballero. Arce escapó de la marca a de Quintana. Va General Caballero. Recaptura Quintana. Deja para arriba. Se viene Nacional. No, aquí acá 3 cuotas, 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garde. Más info en kia.com.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Intenta llegar a la pelota Sebastián Quintana sobre la zona derecha. Hace el esfuerzo. No alcanza. No alcanza la pelota Quintana. De todas maneras lo aplaude la zona de la preferencia. Habrá saque de costado. Pelota en su terreno para la visita. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Fapasa. Para todo tipo de riesgos, cotización mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, en ti la verdadera confianza. A las 20 en Villa Hayes con el arbitraje de Alipio Colman. En el bar Ulises Mereles. Libertad enfrenta a Meliano. La Felax, que es luctosa, es la solución para los casos de estreñimiento. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Biotic Pharma. Mes aniversario número 39. La Caja Mutual Crédito. La Caja Premia. Tasas preferenciales hasta 36 meses. Consultas al 218-4000. Caja Mutual. Santiago Rojas se queda con la pelota. Le indica algo a Rivas, que venía tratando de bloquear la presencia de Arce allí cerca del área. La pelota de Rojas jugando por el medio con Alfaro. Busca la salida de la Academia. La Porcina, la nueva marca embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Ven y divertirte en Casinos Los del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke más. Estamos en el Shopping del Sol. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Yavirá, acaricia, no acaricia 2 litros. Indica, corre. Que van empatando por ahora Nacional. General Caballero 0-0. Y su seguro, Chaco. Va Caballero para la Academia sobre costado izquierdo, coloca centro, sale el arquero, atento Guillén, se queda con la pelota el arquero que recupera la titularidad. En el juego anterior ante Tacuarí había arrancado Arévalo, hoy lo hace de vuelta Guillén, salida que corresponde a la visita. Este sábado 26, horario especial para comprar con los mejores precios del país, sucursales del interior hasta las 17 horas, del shopping hasta las 21 horas, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Pechugón, a todos les gusta. Ataca el equipo visitante con Fernando Martínez, va el Chapa Martínez sobre costado izquierdo, el capitán de General Caballero jugando para Lescano cerca del área, pone la pelota para Del Valle, otra vez con Lescano, busca Pablo Ayala, falta de Lescano, es la segunda, le dice Gaona Lugo, reclama Humberto García, que constantemente está dando indicaciones, Germán. Y desde que comenzó el partido hasta sale de su área técnica el técnico de General Caballero, en este caso para reclamarle algo a sus futbolistas y también al árbitro. Estilo libre en su terreno para Nacional. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Campeonato argentino empataron 1-1 Barraca Central y Estudiantes de La Plata. En el equipo visitante no estuvo por lesión Santiago Arzamendia. Va el pelotazo largo sobre la zona de Duarte, el delantero de Nacional, dejando para Sebastián Quintana, Quintana para Gaona Lugo sobre la zona derecha, la marca de Pablo Ayala, Juan Fernando Alfaro recupera el rebote, dejando para su hermano, para Juan Luis Alfaro, balón arriba, sobre Gaona Lugo, salta, no alcanza, ¿qué dice el asistente? Le mira al árbitro, me parece que lateral era para Nacional.
Los dos no saben qué determinación tomar. Y bueno, finalmente es el árbitro que dice que es pelota para General Caballero, Germán. Así es, el árbitro indicó inicialmente para General Caballero, después para Nacional, mientras en línea 1, Carmelo Candia, indicaba el lateral a favor de Nacional. Finalmente quedó para General Caballero. Hubo un desentendimiento ahí entre los colaboradores de la justicia aquí del partido. Es pelota para la visita. El comentario Ricardo F. es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido de Bellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sacando la pelota desde el fondo, Montagudo descargando para arriba, va el pelota sobre Duarte, recibe Duarte, saca oportunamente Manuel Romero para el rojo mallorquino. La pelota tiene destino de Clementino González, saca Núñez, el capitán de la academia, pone el balón por el medio para Quintana, mano de Quintana, y la zona preferencial ya comienza a reclamarle al árbitro del partido, Ricardo. Sí, la preferencia de Nacional, que es bastante difícil, pero sabes que empezó flojito el partido para Ojeda, dejó pasar 2, 3 faltas y ahora empezó a cobrar todas. O sea, o cobrás de entrada o no cobrás, una de las dos. Es tiro libre en su terreno para General Caballero. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza NGO. No Fortín Frutos del Bosque, próbalo ya. Pasate a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Va el pelotazo largo de Romero dentro del área de Nacional, saca Gaona Lugo. Lo viene presionando Lescano, pide falta Gaona Lugo, el árbitro deja seguir. Balonazo largo para Duarte, busca por arriba. Qué bien baja la pelota sobre Sebastián Quintana, pica Gaona Lugo, se va metiendo sobre la zona derecha, lo persigue Romero. Primero el zaguero visitante, saca un costado lateral cerca del banderín para la academia. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Quiere jugar rápido, Jara, espera, le dice Juan Luis Alfaro, lateral derecho. Juan Fernando es el centrocampista y Juan Luis Alfaro es el lateral derecho. Ellos son mellizos, Germán. Viene el pelotazo largo, atención, le queda a Duarte, saca Aquiles. La pelota le va quedando a Jiménez, busca el contragolpe General Caballero. Más tarde prosigue la fecha 17 del campeonato, 20 horas Sevilla, Hayas, Estadio Facundo de León Fossati, Libertad, Ameliano, pitará Alipio Colman y en el bar Ulises Mereles. Va a sacar desde el fondo Guillén para General Caballero, 9 de juego, primera parte del partido, 0-0. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 12, Pacaray, síguenos en redes sociales, comunicate al 0181-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Mañana 17:30 Tacuarí, Sol de América, a las 20 Trinidense recibe a 2 de mayo. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, al asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponele Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, gracias automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni, tecnología en lubricación. Están muy acelerados los delanteros de Nacional, tanto Duarte como también el caso de Gustavo Caballero, Ricardo. Sí, se están apurando mucho, principalmente Caballero, que es el hombre que en una jugada de Quintana que abre todo por el sector izquierdo, sabía que Duarte se metía, pero el centro fue muy fuerte y ahora nuevamente, pero con la jugada invertida, el que lo habilita es Duarte y el que llega tarde es Caballero. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Yavirá Caricia, no Caricia 2 litros. Indica Jorge. Que Nacional, General Caballero están empatando 0-0. Y su seguro, Chaco. ¿Quién está sentido en la visita? El que cayó es Lescano, tras el último forcejeo con un jugador de Nacional. El árbitro está cerciorándose de lo ocurrido con el lateral izquierdo de General Caballero. Y se avivó Lescano porque cayó a un costado del campo de juego. Después comenzó con una especie de rodaje a ingresar de vuelta allí al campo. Indica el árbitro que se levante, que no pasó nada. Tiro libre para Nacional. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Decidir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Busca la salida Monteagudo para el equipo local, descargando para su compañero en defensa. Hablamos del capitán de Claudio Núñez. La presión alta de Jiménez, pelotazo largo de Núñez. Corre, pica Juan Luis Alfaro, llega primero Lescano. La pelota se va a perder a un costado lateral sobre la zona derecha en campo rival para Nacional. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Mañana prosigue la fecha 17:30 horas en Conmebol ex General Díaz, Atacuarente, Sol de América, el árbitro Mario Díaz de Vivar y en el bar Ulises Mereles. No se puede desactivar la tensión con el árbitro así, Ricardo. No, pero ¿viste lo que hizo el árbitro? Jugó rápido Nacional el lateral y ¿quién estaba delante del jugador que definió de Caballero? El árbitro.
impide que pueda acomodarse para sacar el remate con comodidad. Increíble lo de Ojeda. Estilo de portería para General Caballero. Por cada crédito que hagas participas del sorteo de una camioneta 0 kilómetros, paquetes de viajes y mucho más. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Se hace todo lento por el lado visitante. Pelota que corresponde finalmente a Nacional. Saca desde el fondo Juan Luis Alfaro para la academia, dando indicaciones Humberto García. Lo propio de parte de Bernay. La pelota por el medio para Sebastián Quintana. Pica Gaona Lugo, si alcanza habrá peligro, hacer esfuerzo, llegó, no, se le fue la pelota Gaona Lugo, saque lateral en su terreno para General Caballero. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados y más. Seguimos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria se hace cerámica clase A desde 28.900, porcelanatos clase A desde 67.500. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Señores, el domingo el superclásico del fútbol paraguayo en el Defensores del Chaco, 17:30 Olimpia frente a Cerro Porteño. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuota $299, más info en nissan.com.py. En un mundo lleno de prisa, la felicidad está en los pequeños detalles. PCP, detalles que iluminan tu vida, con respaldo de garantía del grupo Luminotecnia. Allá la tiene la pelota para la visita, mitad de terreno, descargando para el capitán, para Fernando Martínez, apertura sobre la derecha para Quiles, corre Quiles, levanta la cabeza, va el pelotazo cerca del área, buscando, atención, recibe bien Pedro del Valle, el mano a mano que le propone a Juan Luis Alfaro, gana el de Nacional, recaptura Lescano, levanta la pelota dentro del área de Nacional, corre Clementino, baja bien para Yara, otra vez para Clementino, no tiene ángulo para el disparo, insiste el 9 visitante, quiere ganar a fondo de cancha, coloca centro al área, despeja Juan Fernando Alfaro, va recuperando Chapo Martínez, otra vez cerca del área para Yara, va General Caballero, Yara punta, pierde la pelota, va sacando Quintana para Nacional. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrillero Pizza. O Pizza probaste, ¿te gusta? Comienza a alentar el público de Nacional, señores. Habrá salida desde el fondo para el equipo local. Copa Libertadores de América, semifinal vuelta el día martes, 21:30 horas en Buenos Aires. River ante Mineiro, pitará el colombiano Wilmar Roldán. Y en el bar, su compatriota Carlos Orbe. Misión difícil que va a tener el equipo argentino el día martes, Gerardo. Sí, señor. 0-3 en contra para el equipo de Gallardo. Pero tiene un público impresionante acá en Paraguay, River. Totalmente. Bueno, uno de ellos River y al día siguiente Peñarol. Mucho más complicado el panorama del equipo uruguayo, que terminó perdiendo ante Botafogo, y parece ser que Botafogo va a jugar su primera final en Copa Libertadores. Va cargando Arce, busca el primero, General Caballero. En Concasa empieza tu historia con pasaporte duradera, acá ladrillo, tejo, aroma, cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa con sabor, te contamos el marcador del partido. Yavirá Carice, no Carice, 2 litros, indica Jorge. Que siguen empatando Nacional, General Caballero 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Va el pelotazo largo dentro del área de Nacional, saca Montagudo, recaptura Quiles. Quiles se encara la marca de Quintana. Largo centro, atención para Clementino González. Juega corto allí cerca del área para Arce. Pierde la pelota Arce, recaptura Ayala. Insiste la visita, vino la marca por el medio de parte de Fabricio Jara, deja para Gaona. Luego se complicó, perdió ante la marca de Ayala. Va con Del Valle, carga General Caballero, buscando el primero la visita. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Falta de arriba, sentido Arce, tiro libre, peligroso, cabecera del área para General Caballero. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. De los clubes de Brasil, de Río de Janeiro, el único que todavía no ganó la Copa Libertadores es Botafogo. Ya lo hizo Flamengo, ya lo hizo Fluminense. Vasco da Gama en el 98, sí, en esa final ante Barcelona. Exacto. Y después perdió la Intercontinental ante Real Madrid. Tal cual, sí señor. Estaba en Mundo y compañía en ese equipo de Vasco.
Es tiro libre para General Caballero. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. La Plata Empeños, contactos al 0981950-900. La Plata es justo lo que necesitas. Vendrá el tiro libre, peligro sobre General Caballero. ¿Qué hizo Arce? Intentó una jugada. Perdió la pelota, va recapturando en el rebote, se va metiendo Arce, quiso un pase corto dentro del área con Del Valle. No le salió la acción, aunque recuperó en el rebote, coloca centro, balón al área, despeja Monteagudo. La pelota le va quedando por ahora a Fernando Martínez, va a retroceder, comienza desde el fondo Lescano para General Caballero. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloquea Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. En el Ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Se viene Nacional de contra, Caballero pisó el área, primero en camino, puede estar. Remató bloqueado el disparo por Fernando Martínez. Se apuró Caballero. Insiste Nacional. La pelota le va quedando por ahora Juan Fernando Alfaro. Descarga fútbol sobre costado izquierdo. Pica Rivas. Gana terreno enemigo. Se aproxima al área. Coloca centro. Romero saca como puede el rebote otra vez con Caballero. Gaona Lugo no puede. Le queda algo a la cara. Va a rematar Vino. Está. Gol, 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 gol. 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 Nacional de la Academia de Fabricio, de cara del centrocampista de Nacional que acompañó la acción. Parecía que se disluía la jugada, perdió tiempo en el pase Gaona Lugo. Sin embargo, volvió a recapturar la pelota sobre costado izquierdo Caballero. Elevó la pelota al área visitante. Le queda el rebote a Fabricio Ojara. Saca el disparo esquinado, potente contra el caño diestro de Guillén. Se arroja, no alcanza. Llega el primero local. Llega el primero de Nacional. Lo celebran sus hinchas, señores. Nacional quiere seguir peleando el clausura. Nacional 1, General Caballero 0. Fabricio Ojara para la Academia. Monumental. Y qué lindo que es el fútbol. Porque decíamos con Jorge, parece un Nacional apurado, ansioso para jugar. Y lo más llamativo fue que por lo menos 5 minutos el asedio de General Caballero era impresionante. No lo dejaba salir a Nacional de su campo de juego. Aparece una pelota larga, se equivocó Caballero, pero recuperó presionando Nacional. Caballero de vuelta para meter el centro y Jara para pegarle con mucha calidad. Cruzado, dejando sin chances al arquero Guillén y darle el primero a la Academia. Momento del gol. 18 minutos, primera etapa. Va General Caballero, puede estar el empate. Atención, no pudo rematar. Casi la cabecera del área chica Arce. Están reclamando una supuesta mano a los futbolistas visitantes, Germán. Así es, por parte del jugador Monteagudo en este caso. De hecho, ahora David Ojeda le está pidiendo a Tomás Lescano que espere un ratito antes de lanzar el lateral que finalmente fue cobrado a favor de General Caballero justo en este momento. No pasó nada, dice el árbitro del partido. Sigue insistiendo en la visita. Neumático de Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Yavira acaricia, no acaricia 2 litros. Indica Jorge. Señores, Nacional 1, General Caballero 0. Dice seguro, Chaco. Ahora sigue la presión alta de parte de General Caballero. ¿Cómo le cuesta la defensa Nacional, Sí, le cuesta, pero algo tiene que darse cuenta García, que se sigue presionando de la forma en que lo está haciendo, de manera desordenada por momentos, y dejando prácticamente el campo a merced de Nacional para la contra. Le va a costar mucho. Va a sacar Monteagudo para el equipo local. Mega descuentos de Punto Farma, viernes hasta 60% productos seleccionados con personal. Pay 10% adicional en tus compras. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. No más cortes de energía. Ahora produciendo la tuya limpia y segura con paneles solares de energía alternativa. Redesenergiaalternativa.py. Va Quintana con la pelota jugando para Juan Fernando Alfaro, que se mete sobre el lado izquierdo del ataque de la Academia. Deja para arriba, levanta para Gaona Lugo, golpea de cabeza, sale el arquero. Atrapa seguro Guillermo.
Guillén. Habrá salida para la visita. Informa Personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. De momento con un partido más, Nacional suma 30 puntos y está a 3 de Olimpia con 33 y con un partido menos. Claro, esperando lo que ocurra el domingo en el Superclásico. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez. Señores, el domingo el clásico 17:30 Olimpia Cerro. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. En Petrobras nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios, acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Deja seguir Ojeda a pesar del reclamo de la visita también del público local. Va Rivas, avanza la academia, segundo en camino. No llegó Duarte, se arrojó al piso Duarte, quiso empujar antes de la salida de Guillén. Se queda con la pelota el arquero, juega rápido para Clementino González. Anticipa Núñez, buen partido hasta aquí, gana Nacional 1-0. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, 9 al acceso sur, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Conoce más en Cumo Paraguay, encontrarlas en Chacomer. Le va quedando a Jiménez el balón, va al delantero visitante, no hay falta. Reclaman todo, Ojeda deja seguir, aunque en esta pita la falta de Romero. Y van encima del árbitro del partido, piden tarjeta, Sí, para mí como un golpe allí en la parte baja del jugador de Nacional. Es Duarte, porque Ojeda intenta un arbitraje donde se pueda jugar de manera continuada y no cobrar algunos contactos, pero después te cobra cosas que no son. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué está cobrando el árbitro Ojeda? ¿Quién está sentido? ¿Es Duarte, Germán? Sí, Diego Duarte acusa un golpe en la zona de la cara por parte de Manuel Romero, y la gente del General Caballero a su vez, así como protestan los de Nacional, los del Rojo le protestan la jugada anterior en la que Arce acusó una falta por parte del zaguero argentino Juan Cruz Monteagudo y en la cual Ojeda dejó seguir. Señores, pelota en ataque para Nacional. Vive la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britain S.A. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeño. Casi se complica Chapa Martínez, va recapturando de vuelta la pelota, el volante capitán de la visita, dejando pararse. Zafa bien de la marca de Rivas, corre Arce, falta, no dice el árbitro, ahora sí. Me parece que va a retroceder la acción el árbitro del partido, pita la falta. Infracción de Rivas, tiro libre, campo rival, tiro libre para quedar al Caballero. Campeonato italiano, Torino de local se impuso 1-0 a Como en el equipo de Torino titular y cambiado a los 64 Antonio Tony Sanabria. 24 de juego, primera parte, gana Nacional 1-0, habrá pelota en ataque para la visita. Cuando nuestro Saúl Albirroja coincide, disfrutamos distintos Short TV, carnes 100% chaqueña, nuestras aves de selección. Short TV, sponsor oficial del Albirroja. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. El lunes se va a cerrar la fecha 17 del torneo clausura. Guaraní va a recibir a Luqueño. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz y 40, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora en la pared sucursal 21, casi que la pared esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Va al centro de Arce, no pasó absolutamente nada. Pelota por línea de fondo. Habrá salida desde el fondo, tiro de portería que corresponde a la academia. Comagro cuenta con soluciones generadores eléctricos y electrobombas para la casa, industria y limpieza del hogar. Comunicate al 021-518-03000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Sebastián Quintana mete la cabeza, pierde ante la marca de Del Valle, recaptura Duarte para el equipo de Nacional. ¿Qué hace el delantero? Retrocede todo con su arquero, con Rojas. Eso significa que habrá salida desde el fondo para la academia. Va el pelotazo para Gaona, Lugo despeja Romero. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Yavirá acaricia, no acaricia 2 litros. Indica Jorge. Nacional 1, General Caballero 0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Lo venía sujetando Juan Luis Alfaro, el delantero Jiménez, tiro libre en ataque, tiro libre que corresponde a la visita. Llegó la Feria Isuzu País hasta el 31 de octubre. Visita cualquiera de nuestras sucursales y llévate tu Isuzu. No pierdas esta oportunidad única. Representa Automotor. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Acomoda la pelota, le va a pegar con la pierna derecha el 10. Arce sobre costado izquierdo. Levanta centro, pelota al área de Nacional. Roja, seguro, se queda
queda con la pelota el arquero local. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Va Duarte, si alcanza habrá peligro. Llega primero el zaguero Lescano de General Caballero. Juega por el medio para Chapa Martínez. Pierde ante la marca de Gustavo Caballero. El rebote le favorece a Quintana. Dudas de parte de Quintana y le saca la pelota a Arce. Si viene de contra. Encaro escapó de la marca de Rivas. Metió la diagonal. Se muestra atención del Valle para el empate. Vino. Está la línea. Y la línea logra salvar, me parece, a pellizcar Juan Luis Alfaro. ¡Qué milagro acaba de producirse en el arco de Nacional! Era gol de Del Valle, definió con la derecha. Un error de Caballero, casi lo aprovechan entre Arce y Del Valle. Milagro del arco local, Ricardo. La verdad que sí, pero qué error de Caballero no cortar la jugada. Después los centrales, Monteagudo, uno de ellos que lo dejó pasar al hombre de General. El arquero que sale a media. Y después sí, la tuvieron que sacar prácticamente de la línea. Se salvó de milagros Nacional. Sigue ganando la Academia 1-0. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Campeonato brasileño, fecha número 19 pendiente. Vasco le ganó 1-0 a Cuiabá. Del equipo local no ingresó Robert Rojas. En Cuiabá jugó todo el compromiso Isidro Pita. Muy bien, señores, habrá saque de meta para el equipo de General Caballero. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Para mí era córner, Germán. Para mí también, y de hecho para el asistente uno, Carmelo Candia también, pero David Ojeda, que estaba mucho más lejos de la jugada, cobró saque de arco a favor de General Caballero, generó la protesta generalizada tanto del banco como del público nacional, Ófilo. Es tan fuerte lo que pasa en fútbol a lo grande que para mí Ojeda lo escuchó a Quisa y cree que es buen árbitro. Va corriendo Quiles, coloca centro, pegan Caballero. Atención, va Martínez. Avanza General Caballero, balón al área. No puede Clementino, pero indefectiblemente hizo muchas dudas de Ojeda y Carmelo Candia. No es la primera vez, ¿eh? Es pelota que corresponde a la Academia. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albe Roja con el pacto de confianza NGO, no Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pásate a Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Sigue ganando Nacional 1-0. APRA con la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con APRACUR. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros, que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Muchos reclamos para el asistente, para el árbitro, para Carmelo Candia, el asistente que tiene a su cargo el ataque de Nacional. La pelota le va quedando a Arce, fue al piso, falta de Rivas, tiro libre en ataque, tiro libre que corresponde a la visita. Empieza la cuenta regresiva, la gran conquista en las gradas. 23 de noviembre llega la final de la Conmebol Sudamericana Asunción. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Se va recuperando, señores, Arce, el más peligroso en ataque de parte de la visita. Tiro libre que corresponde a General Caballero. Arbitraje paraguayo en Copa Sudamericana, revancha semifinal el día miércoles 21:30 horas en Lanús ante Cruzeiro. Pitará Juan Gabriel Benítez y en el bar Derny López. 1-1 en la ida. 1-1 la ida en el Mineirao. Ambos partidos terminaron empatados con relación a lo que fue la ida de Copa Libertadores. Allí sí más equilibrado. De las semifinales, hablamos de la Sudamericana. Va al centro de Arce, pelota arriba. Busca Romero, hace el esfuerzo, alcanza. No llega. La pelota por línea de fondo. Tiro de portería para Nacional. Equipa tu casa este verano. Heladera media 300 litros. Antes 18 cuotas 225.000. Ahora 18 cuotas 199.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Olimpia Nacional juegan el miércoles, Gerardo, por Copa Paraguay. Copa Paraguay, el día jueves, Jorge, a las 20 horas, Olimpia ante Nacional, Copa Paraguay. Y el otro duelo es Libertad ante Sol América. Exactamente, el día miércoles ese compromiso. Muy bien, ¿cuándo va Clementino? ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Ya verá, acaricia no, acaricia 2 litros. Indica, Jorge. Nacional 1, General Caballero 0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Va al centro, pelota adentro del área. Atento el arquero de Nacional. Se queda con la pelota Rojas. Intenta la salida rápida, se frena ahora.
Juega corto, se viene Juan Luis Alfaro para Nacional. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordero con respaldo de garantía Electropar. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Patch, un punto de estría que te hará vivir sensaciones sin límites. Control Love You Are. Va al centro, dejar autor del gol de Nacional. Guillén se queda con la pelota, quiere jugar rápido, pero nadie se muestra. Cómo se enoja Guillén, el arquero de General Caballero. Nadie se mostraba para el contragolpe. Va a despejar desde el fondo el arquero visitante. Materiales para la construcción. Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morqueo. Ferropar desea 43 años construyendo contigo. Hasta el 2 de febrero del 2025, los imbatibles de Stock y Stock Express. Prepisa Stock, la unidad 2450. Extracto de tomate, sabores de Arequipa, 140 gramos. 1300 guaraníes. 31, cerca de los 32. Momento de pausa, intenso calor. Se van a refrescar los integrantes de ambos equipos. Gana Nacional 1-0. Viernes de descuentos reales por call center, hasta 50% en todos los productos con cualquier medio de pago, 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacia Catedral, vamos a cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo, JMC, encontrás oferta de trabajo, puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. Jorge. Escucho, Germán. Sí, para compartir nomás el dato sobre el goleador de esta tarde, Fabricio Jara. Él es una de las novedades esta tarde en el equipo de Víctor Bernay, a comparación de la alineación pasada que había presentado el técnico argentino en Luque contra el Sportivo Luqueño. La otra novedad es Orlando Gaona Lugo. Los que no están en esta alineación a comparación del partido anterior son Leandro Mesa y Thiago Caballero. Estos dos sí están disponibles en la banca de suplente para ingresar en cualquier momento. En cuanto a General Caballero, son 3 las variantes a comparación del partido pasado con Tacuarí. Ellas son Guillén, Osmar Jiménez y Quiles. Ingresaron por Arévalos, Gustavo Arévalos, sobre quien hablabas hace un rato, también Juan Franco y Miller Mareco. Con respecto a Juan Franco y Miller Mareco, ellos están disponibles en la banca de suplente. Gustavo Caballero sí, no está por lesión y de hecho por esa razón había sido cambiado en el partido pasado, justamente en reemplazo de Guillén en la parte final del partido con el Tacua. Van ingresando de vuelta ambos equipos para la continuidad del fútbol aquí en el Arsenio Rico. Gana por ahora Nacional 1-0. Planea tus vacaciones con Banco Préstamo Personal. A los 60 días pagas la primera cuota, tasas del 16% hasta 4 años de plazo. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sartén de 1 litro, fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sacando la pelota Juan Luis Alfaro, dejando para Quintana por el medio. Va corriendo Caballero para el contragolpe. Marca desde el fondo, roba, despeja. El zaguero de General Caballero, la pelota para Aquiles sobre la banda derecha. Aquiles juega para Jiménez. De espaldas al arco. Se muestra atención Pablo Ayala. Reclama una falta. Arce, no existe tal cosa para el árbitro del partido. Despeja arriba para Nacional. Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, no tienda online de Casa Rosada. En Cel, carga cualquier combustible por 100.000 guaraníes más 45.000. Llevas un Ferrari coleccionable o más 95.000 guaraníes. Y llevas los modelos a Bluetooth, el mejor por lejos. Va Caballero, deja para Quintana. Se equivoca Quintana, se le va la pelota por línea de fondo. Saque de meta que corresponde al conjunto visitante. Nokia K3 cuota 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden, más info en kia.com.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Señores, tenemos 34 de la primera parte aquí en Barrio Obrero. En el Arsenio Rico está ganando local, gana Nacional 1-0. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. El equipo Anal Seguros y sentir la verdadera confianza. Qué bien salió Juan Fernando Alfaro de la marca de Clementino del Valle, pero se equivoca Fabricio Jara a la hora de intentar jugar con Duarte. De todas formas va recuperando la pelota el equipo de Nacional. Juan Luis Alfaro finalmente saque de costado sobre la zona derecha en ataque para la academia. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Premier League de Inglaterra, fecha 9, Nottingham Forest de visita le ganó 3-1 al Leicester. En el equipo visitante ingresó a los 75 el paraguayo Ramón Sosa. Buena campaña hasta aquí el equipo de Sosa, no digan, ¿eh? Sí, señor, de momento está quinto en el campeonato con 16, el puntero Liverpool 21. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Yavira Cariza, no Cariza 2 litros sin Villa Señores, gana local, gana Nacional 1-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Con esto se está colocando a 3 de Olimpia, que el domingo juega en el Defensores del Chaco el clásico frente a Cerro.
Créditos para autos 0 kilómetros de la Caja Mutual, tasas desde el 10,5%, usados 16,5%, más info al 218-4000. Caja Mutual, la porcina, la nueva marca embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Va al centro, pelota dentro del área de Nacional, corre Clementino González, termina despejando Juan Luis Alfaro para el equipo de Nacional, pica, busca Lescano, se le va la pelota, saque lateral cerca del banderín para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. A las 20 en Villa Hayes, Libertad enfrenta a Meliano. Ven a divertirte en el casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino, no hay más de miles de slots. Estamos en slotdelsonline.com. Este sábado 26, horario especial para comprar con los mejores precios del país. Sucursales del interior hasta las 17 horas. De shopping hasta las 21 horas. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Quién cayó? Es Quintana. No, el que cayó es sí, Quintana por la falta de Fernando Martínez. Quedó protestando allí el volante de General Caballero. La gente de Nacional, sin embargo, pide amarilla para el capitán del rojo. Estilo libre para Nacional en su terreno. Pechugunto, precios prácticos, ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Pechugón, a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Upaqueraí. Síguenos en redes sociales, comunicate al 091-31-9705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Sacando la pelota desde el fondo, Rojas, el arquero de Nacional. Pelotazo largo que tiene destino de Duarte. Busca Duarte ante la presión de Rodas. Saca al zaguero. Balón para Fernando Chapa Martínez. Zafa bien de la marca de Jara, aunque recupera Juan Luis Alfaro. Segundo en camino de Duarte, se alcanza. No llegó Duarte. Atento, Guillén salió a Chicaro. Si no, estaba el segundo de Nacional, Ricardo. Sí, pero lo veo como falto de confianza a Duarte, por eso no picó a tiempo. Y cuando tenía que ir a la dividida con fuerza, decidió ponerle fin a la carrera y dejar que se le anticipe el arquero. Raro. Tiro de portería para General Caballero. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Subellana 751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Saca desde el fondo el enorme arquero de General Caballero. Hablamos de Guillén, el arquero que vuelve a la titularidad. Espera, le dice el árbitro. ¿Qué está pasando allí con Alfaro y con quién más? ¿Con Chapa Martínez? Desde hace 5 minutos más o menos se están tomando Clementino González y Juan Fernando Alfaro. Jorge, en cada pelota parada se están empujando, mucha fricción ahí entre estos dos jugadores, y es por eso que el árbitro Ojeda va y los advierte. Falta de Arce, piden tarjeta para el mismo tiro libre que corresponde a Nacional. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albi Roca con el pacto de confianza. NGO, no ron por Team Frutos del Bosque, probalo ya. Pásate a Salud Protegido, ten beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Viene el tiro libre, en realidad en su terreno lo hace Juan Fernando Alfaro, tocando para el arquero Rojas, con Montagudo, recibe con la pierna zurda Montagudo, otra vez para atrás con el arquero Rojas. Rojas pone la pelota con Núñez, capitán de equipo, busca la salida desde el fondo de la academia. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 o la asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Se mete Caballero sobre la banda derecha. Caballero intenta por arriba. Guillén primero. Atento el arquero de General Caballero. Cerca lo tiene a Romero. Prefiere el pelotazo largo. Sale desde el fondo el equipo visitante. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, autocamino, tractor Bistoni. Pedidos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria decía. Se protesta, se reclama todo dentro del campo de juego. Sí, porque, te repito, deja pasar jugadas, Ojeda, tratando de tener una línea de conducta dentro del terreno de juego para los dos equipos, pero después al rato cobra cualquier cosa. Entonces los jugadores se dieron cuenta de eso y le empezaron a protestar todas las jugadas. Saca desde el fondo Montagudo para Nacional. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria sea. Arce tiene la pelota sobre la banda derecha, cargando el equipo visitante. Fue al piso Arce, no hay falta. Recupera Aquiles, empuja Aquiles, fue con todo, falta.
Falta sobre Quiles. Qué tiro libre peligroso cerca del área va a tener General Caballero. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, autocamero, tractor Bistoni. Pedidos al 018319720. Conocemos en bistoni.com.py. Este octubre el SPS te regala 65% de descuento en la primera cuota de cualquiera de sus planes. Escribinos al 021-248-8000. Redes sociales SPS Medicina Prepaga. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Ya verá, Cariza no, Cariza 2 litros. Señores, Nacional 1, General Caballero 0. Y su seguro, Chaco. Monumental. 13 la barrera. Se perfila para el disparo Arce. Atención con este tiro libre peligroso. Casi la cabecera del área a favor del conjunto visitante Arce. Va a rematar directo al arco por cómo se coloca. Me parece que va a enviar al centro buscando la cabeza de Rodas, de Romero, de Clementino. Ordena de vuelta al árbitro del partido. Va por el empate de la visita. El centro, pelota que pega en la barrera. Evita el córner. Atento Rojas, el arquero de Nacional. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Mañana prosigue la fecha a las 20 horas en el Martín Torres Trinidense entre el 2 de mayo. Arbitraje de Derlis López y en el bar Juan López. Va sacando desde el fondo Rivas para la academia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Monteagudo con la pelota jugando por abajo. La pelota, el balón, el esférico le va quedando a Rivas. Retrocede todo Monteagudo con su arquero, con Rojas. Rojas apunta. Va el pelotazo largo. Busca por arriba. Gaona Lugo. Salta Romero, despeja al zaguero de la visita. La pelota en el Valle. Con Ayala. Se viene desde el fondo de contra el equipo visitante. En Cantabria se promoción en adhesivos, descuentos del 30% en baños, griperías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuota $299 más info en nissan.com.py. Guillén y el pelotazo largo de parte del arquero de la visita. Corre, salta Arce. No puede cerca del área de Nacional. El rebote le va quedando a Rivas. Pica Caballero. Trata de encontrar el pelotazo de Rivas. Corre Caballero. Quiles de cabeza la pelota para el medio para Chapo Martínez. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud de detalles que iluminan tu vida con respaldo de garantía del grupo Luminotecnia. Unisal, sede central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambareque, Peteita, Oa, Coronel Oviedo, Villarrica, Cabazón, Ciudad del Este, Carapeó y Pilar. Unisal. Va Gustavo Caballero sobre la zona derecha, descargando por el medio para Gaona. Lugo fue al piso. Le ganó bien, de manera lícita. Lescano reclama a Gaona. Lugo saque de costado en su terreno para el rojo mallorquino. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con rico choripán, con los chorizos parrillero, pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezar tu historia con pasaporte duradera, acá ladrillo, teja, bramos, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Va el pelotazo de Claudio Núñez. Corre Duarte de espaldas al arco. No puede controlar Duarte. El balón le va quedando a Romero. Con Lescano por el medio. Pide Chapa Martínez. Intenta llegar al área de Nacional. El rojo mallorquino con Clementino. Va acá para Jiménez. Sobre Del Valle no alcanza porque saca Rivas. El rebote le queda a Lescano con Chapa Martínez. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Se viene de contra Gaona. Lugo puede estar al segundo. Vino, está. Salvo Quiles. Insiste Gaona Lugo. Otro centro. Pega en Romero. Tiro de esquina que corresponde al equipo de Nacional. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cómo desaprovechó este contragolpe la academia, Ricardo? Se desaprovechó, no atropellaron para el buen centro de Gaona Lugo, que tiene una velocidad terrible. Cómo picó, cómo lo dejó en el camino al jugador del equipo de General que iba al cruce. ¿Quién le pega a Germán? Quintana, y en la última jugada vos sabés cómo se enojó Bernay mirando hacia su banca, hacia el suelo, el grito que pegó justamente porque nadie atropelló en ese centro por abajo que lanzó Gaona Lugo desde la derecha. Quintana le va a pegar con la pierna zurda sobre la banda derecha. Atención con este córner, busca por arriba Núñez, Monteagudo, también Duarte, vendrá al centro, pase corto para Gaona Lugo, devolución para Quintana. ¿Qué quiso hacer Quintana? ¿Cómo se enoja Monteagudo? Y también Bernay, saque de meta que corresponde a General Caballero. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. 44 de la primera parte, gana la academia, gana Nacional 1-0. Desde Los Pinos te hablamos que la Copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye productos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CSA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre.
¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Yavirá Caricia, no Caricia, 2 litros. Indica Jorge. Nacional 1, General Caballero 0. Y su seguro, Chaco. Monumental. ¿Cuánto más? 2 hasta el minuto 47 va esta etapa inicial, Jorge. Es pelota de Clementino González para la visita. En La Plata Empeños contamos con 58 locales para tu comodidad. Por lejos la casa de empeños con mayor cobertura del país. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos amanecer de Granjero Campo 9. Chapa Martínez con la pelota campo rival. Ya se juega descuento aquí en cancha de Nacional en el Arsenio Rico, donde gana la Academia 1-0. La pelota de Chapa Martínez se equivoca. Irregular partido del Chapa Martínez. Intenta el contragolpe Caballero. Cobertura de Rodas en el fondo. Deja para el arquero. Saca Guillén para la visita. Compra el mayor y hace que tu dinero rinda más en la Ahorraza Supermayorista Mercado San Lorenzo, Capetá Ruta 1 y ahora también Capetá Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Mega descuentos de Punto Farma hoy viernes hasta 60% en productos seleccionados con personal Pay, 10% adicional en tus compras. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Va el equipo visitante. Le queda un minuto a esta primera etapa. Busca el empate General Caballero. Y saque de costado cerca del banderín para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Lescano va a enviar el centro sobre Clementino. Hasta el propio Romero fue al área. Va el centro, le queda Romero. Atención este con Del Valle. Tira, pegó en el travesaño. Pegó en el travesaño y se salvó Nacional. Ganó por arriba Clementino. El disparo pegó en el travesaño. Estaba en posición adelantada Del Valle de todas maneras, Ricardo. Sí, pero nuevamente sin la agresividad necesaria la defensa de Nacional para la marca. Se salvó acá, hay que ver si le cobra al remate del Valle o en el rebote el jugador que fue a buscar el balón. Lo cierto y lo concreto que le faltó concentración y agresividad a la defensa. Va a sacar desde el fondo Rojas. Me parece que despeja el arquero y termina la primera etapa. Saca Rojas, señores, no hay tiempo final. Final de la primera etapa. Final de la primera fracción aquí en Barrio Obrero, en el estadio Arsenio Rico. De momento gana el local, gana Nacional, Nacional 1, General Caballero 0. Monumental. Relató Jorge Casal. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Me voy a acercar a Fabricio Romero, jugador de Nacional, que está observando el partido aquí en el sector preferencial del estadio Arsenio Rico. Fabricio, unos segundos para fútbol. Lo grande, Radio Monumental está picando algo acá para hacer pasar el partido y disfrutar de paso el jugador del tricolor. Bueno, Fabricio, se concluye esta primera etapa con una victoria parcial, digamos, no digo tranquilizadora, pero sí mirando con buenos ojos lo que puede ser el final del partido y prenderse de nuevo ahí cerca del liderato de la tabla. Sí, ¿qué tal? Está complicado el partido, está abierto para los dos y estamos peleando para poder seguir ahí en la lucha hasta la última fecha y haremos todo lo posible para poder llegar con chance hasta la última fecha, porque tenemos Olimpia y Cerro por delante todavía y seguiremos luchando para eso. ¿Cómo han encarado estas últimas semanas, un tanto difíciles porque los resultados no se daban? ¿Cómo encaraban cada entrenamiento, como para no perder el foco, digo? Un tanto difícil cómo se nos presentaban los partidos, pero el grupo está unido, el grupo se entrena todos los días de la mejor manera, el grupo da todo de sí para poder pelear hasta el último, como te había dicho antes. No caerse tan temprano, seguir en la pelea hasta el final es la misión, Fabricio. No, la verdad que hasta la última fecha seguiremos dando pelea y es lo que seguimos buscando, que el campeonato es nuestro objetivo. Gracias, Fabricio. Dale, no. Eran las palabras de Fabricio Romero, jugador de Nacional, observando el partido aquí en el sector preferencial del estadio Arsenio Rico, Jorge. Muy bien, señores, está ganando el equipo de Nacional por ahora por la cuenta de un gol contra 0. ¿Tenés algo más por tu zona, Germán? Sí, me das un segundito, por favor. Me voy a acercar al ingeniero Roque Cubilla, ex directivo del Trico, que está observando también aquí, pero al otro lado de la parte central del sector preferencial del estadio Arsenio Rico. Justo ahora me acerco a él. Ingeniero, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, qué satisfacción después de mucho volver a terminar un primer tiempo ganando, victoria parcial pero ganando al fin. Sí, sufriendo pero ganando como siempre, ¿verdad? Y General Caballero no hay que descuidarse, tiene un técnico muy inteligente que sabe mover como el ajedrez, la pieza, y jugadores rápidos como Del Valle, Chapa Martínez, que en el medio campo que cuando te presiona
saca el resultado y no sé cómo se llama el número 10, patea muy bien. Y del Valle, pues hay Clementino González que a cualquier momento te puede dar un zarpazo, pero no tenemos que descuidar, no tenemos que tratar nosotros de presionar allá arriba. Va a ser difícil, porque es la única manera de enfrentar la tarjeta, porque necesita puntos y un punto que ellos saquen de acá es importante para ellos. Y a nosotros no nos viene bien porque le vamos a pisar la pisada Olimpia y se nos va a escapar por la esperanza de ser campeón. Este es prácticamente el último bus, el último tren para Nacional, para seguir prendido ahí arriba. Me refiero a este partido en caso de una victoria, ¿no? Seguir prendido allí en el tren de los que pelean por el título. Sí, pues, nosotros tenemos ahora creo que 5, 6, 4 finales a partir de la otra fecha. Tenemos que ganar, hacer todo nosotros y tratar de que tengan tropezón Olimpia para que pueda, porque Olimpia tiene que tropezarse y ojalá que Cerro nos dé una mano el próximo domingo. Igual si Cerro les empata a ustedes en el puntaje, si ganan ustedes acá, igual si Cerro les empata en el puntaje, igual les va a servir una victoria a ellos. Claro, pero o sea, tenemos que prestarle a Olimpia y a Cerro. Entonces nosotros mismos, nosotros no tenemos que dejar que se vaya varios puntos más, porque es difícil alcanzar a esos dos grandes. Muy difícil. Eso es lo bueno, ¿no? Que todavía pues tienen que jugar contra los dos grandes, los dos que justamente están peleando arriba. Así mismo, tenemos que jugar contra los dos y tratar de hacer nosotros nuestro partido, dedicarnos a nosotros, no pensar en ellos. Y tenemos un partido importante el miércoles de Copa Paraguay también. Gracias, ingeniero. A vos y saludos a los muchachos del fútbol grande. Gracias, ingeniero. Roque Cubilla, observando también aquí en el sector preferencial del partido, el exdirectivo del tricolor, Jorge. Señores, gana Nacional por ahora 1-0. Comentario intermedio de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu barrida preferida. Partido que lo está ganando Nacional y lo está ganando bien. Porque muchas veces el famoso merecía no existe en el fútbol. A veces llegás 20 veces y no convertís. Y el rival llega una vez y convierte y se acabó el partido. Entonces no se puede hablar de merecimiento. Tampoco podemos hablar de un partido bien jugado, bien disputado. Porque creo que hubo por lo menos de los primeros 45, 25 a 30 de mucha fricción, de muchos cortes. Y eso que el árbitro empezó queriendo marcar una línea donde no iba a cobrar mucho, donde iba a dejar seguir, donde los famosos contactos que siempre pedimos falta y que los jugadores piden falta y que la mayoría cobra, hoy decidió el árbitro del partido Ojeda no cobrar. Entonces podíamos decir, bueno, vamos a tener un partido más disputado. En cuanto a minutos, digo, no solamente en lo futbolístico. Pero de la nada empezó a cortar él mismo. Los jugadores en la primera parte como que no entendieron mucho el mensaje. Después se dieron cuenta que no solamente hay que protestar, sino que ellos mismos pueden parar el partido. Y lo hicieron. Entonces, la gran pregunta es, ¿vino con una misión, con un objetivo el árbitro de no cortar demasiado, pero después volvió a caer en lo mismo de siempre? En cortar permanentemente, en poner pausa en el partido, y eso no nos favorece absolutamente en nada. Pensé que Nacional iba a ser el gran dominador. Pensé que Nacional iba a manejar la pelota, porque tiene un equipo para hacerlo, en dos facetas. O esperar y salir de contra, que le sale bien, o definitivamente empezar a manejar el balón, abrir la cancha, jugando por derecha con un Gaona Lugo que realmente corre y mete y gana por sobre todas las cosas, o con Caballero por el sector izquierdo, intentando hacer lo mismo de Gaona Lugo. El tema es, ¿aguanta todas las pelotas Duarte o hay que rodearlo un poco mejor? Porque uno mira y Nacional juega con 4 en el fondo y se para sobre esa línea de 4 Alfaro. Después Jara, Quintana en la doble contención, Gaona Lugo, Caballero y Duarte solo.
uno piensa es más para Vareiro, es más para Bailones, el hecho de jugar solo. Claro que en esta oportunidad apuesta a la velocidad y al pique que tiene Duarte, por eso lo puso solo. No le dio resultado todavía, pero es un jugador que en cualquier momento puede aprovechar. Tuvo una en un remate de Caballero, un centro al área donde él se lanza para tocar la pelota y le faltó muy poquito para llegar. Ahora, la pregunta que yo me hago cada vez que lo veo jugar a Fabricio Jara, que pertenece a los registros de Cerro, es ¿cómo se le pueden a los equipos grandes escapar este tipo de jugadores? Y uno mira, después de todo lo que vendió Cerro, Bobadilla, Villasanti y otros más, Peralta, cómo Cerro dejó ir a este chico. Y lo peor de todo, para mí por lo menos, hablo a nivel totalmente personal, cómo le compró el pase a Carrascal. Carrascal que cada vez produce menos en Cerro y tiene jugadores sueltos, el equipo de Barrio Obrero que no usa, que no utiliza. Está bien que le dé la oportunidad de foguearse, pero realmente me parece que es un jugador como para que lo tengan en cuenta el próximo año. No le quiero sacar a la academia absolutamente ni un jugador, pero digo, es como para tenerlo en cuenta, es como para que él tenga también oportunidad en un equipo como Cerro Porteño. Pero por supuesto eso lo va a decidir el jugador, Cerro, el representante, si es que tiene, Nacional, si es que le hace una oferta que le convence más al jugador. Y si el jugador sabe que acaba a jugar más de lo que puede llegar a jugar en Cerro, aunque con el nivel que tiene me parece que él se puede poner en cualquier equipo. Volviendo al partido, me desvié un poquito simplemente porque me llama la atención Jara. ¿Qué quiso hacer General Caballero? Salir a presionar, no darle comodidad, no dejarlo jugar a Nacional y por sobre todas las cosas incomodarle el partido. Porque en los primeros minutos Lescano como que lo tenía pegado o se pegaba demasiado a Gaona Lugo. Les tiraba la camiseta, le ponía el cuerpo, le jugaba por abajo, lo quiso sacar del partido y por momentos como que Gaona Lugo se dejó llevar por eso y empezó a jugar menos, hasta que se dio cuenta que el negocio estaba en recibir la pelota, ponerla para adelante y ganar con la gran velocidad que tiene. Empezó a marcar esa diferencia, empezó a ganarle a Lescano que, como se dio cuenta que su plan inicial ya no le resultaba, tuvo que hacer un esfuerzo para marcarlo, hacer un esfuerzo para poder ganarle la carrera y me parece que de 10 duelos individuales habrá ganado 9 fácilmente el jugador de Nacional. Pero la parte más importante del primer tiempo, lo más lindo del fútbol, la emoción a los 18 minutos, una jugada por el sector izquierdo, el centro de Caballero, la forma de recepcionar de Jara, de pegarle con mucha potencia cruzado y de darle el primero a la academia. Vamos a recordar ese gol en el relato de Jorge Casal. Insiste Nacional, la pelota le va quedando por ahora Juan Fernando Alfaro. Descarga fútbol sobre costado izquierdo, pica Rivas, gana terreno enemigo, se aproxima al área, coloca centro. Romero saca como puede el rebote otra vez con Caballero. Gaona Lugo no puede, le queda el gol a Jara, va a rematar, vino, está, gol, 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 gol. Nacional, de la academia de Fabricio, de cara del centrocampista de Nacional que acompañó la acción. Parecía que se disluía la jugada, perdió tiempo en el pase Gaona Lugo, sin embargo volvió a recapturar la pelota sobre costado izquierdo. Caballero elevó la pelota al área visitante, le queda el rebote a Fabricio Jara, saca el disparo esquinado potente contra el caño diestro de Guillén, se arroja, no alcanza, llega el primero local, llega el primero de Nacional, lo celebran sus hinchas, señores. Nacional quiere seguir peleando el clausura. Nacional 1, General Caballero 0, Fabricio Jara para la academia. Y con ese gol a los 18 minutos lo gana Nacional y lo gana bien. Alguna jugada de General Caballero, principalmente cuando la pelota pasa por los pies de Teo Arce, que no solamente es rápido, sino que es inteligente para jugar.
pero no le alcanza con 1 o 2. Tienen que contagiarse los demás. Chapa Martínez por momento es el jugador importante que tiene García, pero en otras oportunidades es como que quiere jugar para él y tiene que darse cuenta cuál es su función en el terreno de juego. Es un hombre que sabe cortar el juego del rival, pero que tiene que tocar rápido, no abusar con la pelota. Simplemente para recordar y para poner un ejemplo de lo que estoy diciendo, él recupera un balón cerca de su defensa, al costado izquierdo, y cuando tenía como para tocar, si se quiere reventar con la pierna izquierda, intenta hacer una rabona, se cae al piso, hasta dio risa la forma en cómo cae, y le regala prácticamente un lateral al conjunto de Nacional. Por eso digo, hay jugadores que saben o que deben saber hasta dónde pueden llegar y no querer sobrepasar la capacidad que tienen, porque el hecho de descuidarse en eso hacen que pase lo que le pasó al Chapa y lo que le pasó a General. Regalan un lateral y eso me parece tiene que corregir rápidamente el técnico, porque no fue la única jugada. En otra también pisó la pelota, quiso jugar y la perdió y deja mal parado a su equipo. Cuando vemos que Nacional, un cambio de entrada, Santa Cruz, Germán. Sí, Jordan Santa Cruz es el que va a ingresar en este inicio de la segunda etapa con la casaca 24, el volante nacionalófilo. Correcto, vamos a ver por quién se decide. ¿Ya te diste cuenta quién se fue? Porque ahí están volviendo los jugadores de Nacional. Estoy viendo, no lo estoy observando a Sebastián Quintana. Sí, puede ser. Dentro del campo de juego, así que probablemente sea por él la modificación. Claro, y por el formato que está utilizando el técnico también me parece que con Jara Santa Cruz le va a dar más solidez a la mitad de la cancha. Entonces puede ser por él. No lo vimos a Quintana cuando ahora sí, Juliadosa levanta el cartel y efectivamente dejó el terreno. Quintana, jugador del Nacional. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Señores, todo listo, todo que iba a comenzar la etapa complementaria. Mueve la visita, arrancó el segundo tiempo. Monumental. Continúa relatando Jorge Casal. Ganando por ahora la Academia 1-0. Tiene Quiles, la pelota sobre la banda derecha. Levanta en campo rival. En su primer contacto saca de cabeza desde el fondo Jordan Santa Cruz. Pelota por el medio para Duarte. Para Juan Fernando El Faro. Para atrás con Núñez. Toca en su terreno la Academia. Ahora con luces solares, sin mantenimiento ni cableado, mayor iluminación, sin pagar facturas. Llámanos al 021-222-767. Energía alternativa. Cerámica y Itaúba, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Del Valle tiene el control de la pelota buscando la diagonal. Levanta la cabeza. Deja para Arce. De espaldas al arco. Arce levanta dentro del área para Nacional. Corre, atención. Intenta, pero no llega. Clementino González falta. No dice el árbitro. Cayó el futbolista de General Caballero. Hablamos del Valle. El árbitro deja seguir. No frena la marcha del fútbol. Va a insistir Lescano para la visita. En Petrobras, nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Mileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, nivel de acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Finalmente se queda con la pelota Rojas. Despeja el arquero de Nacional. Balonazo largo sobre Duarte que salta, no alcanza. Guillén con el esférico prácticamente de arco a arco. Rojas a Guillén. Guillén se queda con el balón. Baterías Esparta, mayor fuerza, arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Motos Bullet, gran diseño y potencia. Sentir el verdadero poder en dos ruedas. Motos Bullet, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. Juan Luis El Faro sobre la zona derecha descargando para Núñez. Núñez tiene el control de la pelota, retrocede todo con el arquero. Hablamos de Rojas. Casi se complica Rojas, estaba la presión alta de Jiménez. Largo pelota sobre Rivas que recibe solo, cruzando mitad de terreno. Se viene Rivas, buen pase. Duarte no llega. No está tan lúcido que digamos Duarte hoy, Ricardo. No, te decía en la última jugada del primer tiempo donde él tenía que ir a disputar con el arquero, frenó la carrera y se dejó ganar. Y ahora si él picaba realmente en el momento justo llegaba al balón, pero no lo hizo. Se nota que no está al 100.
Es pelota para el equipo visitante. Mil Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Short Beef, carne 100% chaqueña. Nuestro asado de selección, Short Beef, sponsor oficial del albirroja. Núñez saca de cabeza, Aquiles en la marca, intentó Caballero, la pelota a un costado lateral en su terreno para Nacional. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Y yo pues supe Quitado, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebellala, 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Los apura Rivas para sacar desde el fondo a favor de la Academia, que gana para ahora 1-0. Con esto se pone a 3 de Olimpia, que el domingo juega el clásico en el Defensores del Chaco. Balón arriba para Duarte, salta, roda, despeja para General Caballero. Por el medio, anticipa bien Montagudo. Atención que va Caballero, si alcanza habrá peligro. Llega Gustavo Caballero, carga Nacional, puede estar el segundo, no. Anulado, banderina arriba, posición adelantada. Tiro libre que favorece la visita. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza. NGO no Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pásate a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Guillén con la pelota jugando por abajo para Rodas. Va Rodas, levanta el balón sobre Clementino González. Gana Montagudo, vuelve a recuperar la pelota Arce. Reclama una falta, es Clementino. No existe infracción para el árbitro. Arce encara, deja la pelota para Chapa Martínez. Levanta la pelota para Jiménez, alcanza Jiménez, golpea de cabeza Montagudo. Buen trabajo al menos de Montagudo en el fondo de Nacional. Saque de manos para la visita. Próxima fecha para ambos equipos el sábado 2 de noviembre, 5:30 de la tarde, General Caballero local ante Guaraní. Por su parte Nacional, el lunes 4 de noviembre, 18 horas, en Villa Alicia ante Sol de América. 4 tenemos de la etapa complementaria. Gana Nacional 1-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-13.000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ven My Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Síguenos en Instagram como Ven My Flores. Lescano tenía 3 opciones para jugar hacia el arco de Nacional. ¿Qué hace Lescano? Retrocede todo con su arquero y no le gusta eso a García. Va el pelotazo largo de Guillén. Despeja de cabeza como puede. Núñez recupera Chapa Martínez. La pelota le va quedando aquí. Les puntea dentro del área. Atento Rojas, arquero de Nacional. En Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Yavira Acaricia, no acaricia 2 litros. Indica Jorge. De momento, señores, aquí en cancha de Nacional gana la Academia Nacional 1, General Caballero 0. Su seguro, Chaco. Monumental. Es pelota para la Academia. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova, automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Con Magro cuentan con generadores eléctricos domésticos como industriales de las marcas de Huasco, Hyundai y más. Síguenos en red con Magro, solución, tecnología y respaldo. Va corriendo Jordan Santa Cruz. Buen pase para Juan Luis Alfaro. Carga Nacional, ataca la Academia. Pelota cerca del área para Gaona Lugo. El mano a mano con Lescano. Gaona Lugo frena en la marcha. Ganó fuera de cancha. Centro. Impacta Lescano. El rebote le queda otra vez a Gaona Lugo. Vuelve a ganar fuera de cancha. Centro. De vuelta pega la pelota en Lescano. Habrá tiro de esquina sobre la zona derecha para Nacional. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Por arriba busca el segundo local. En Joseph Barber, servicio de corte de barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Avisale a tu vecino, comentarle a tu jefe hasta el 31 de octubre. Es la feria Isuzu País con descuentos increíbles en D-Max y MUX. Contacta al 021-729-7878. Isuzu representa Automoto. Sobre la zona derecha, tiro de esquina que corresponde al equipo de Nacional. Vuelve a acomodar la pelota Gaona Lugo. Buscan por arriba Monteagudo, Jordan Santa Cruz, Núñez, Duarte vino, centro, saca Ayala. El rebote para Jiménez, sale desde el fondo el equipo visitante. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, Fratería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Mañana, señores, Tacuarizo de América. En el estadio de la Conmebol allí en Luque, y el partido de fondo va a ser en el Martín Torres, Trinidense ante el 2 de mayo, lo que arranca a las 20. Centro Materiales Santa Rosa, Fratería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Va al centro de Gaona Lugo, intentó llegar sobre Duarte, no alcanza Duarte, anticipa bien, despeja Lescano. La pelota le va quedando a Arce. Arce tocando por el medio para Chapa Martínez. Juega sobre costado izquierdo para Del Valle, el mano a mano con Juan Luis Alfaro. La pelota por el medio para Arce. En campo de Nacional, Chapa Martínez apunta, se aproxima al área el equipo
quiere pegar, no se anima, descarga para Aquiles sobre la zona derecha, va a insistir General Caballero. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes, se recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Reclamó el público de Nacional, también Bernay, le va quedando, atención a Del Valle, cabecera Valar, ataca la visita, centro para Clementino, no pudo conectar de cabeza, anticipa, bien despeja, Juan Fernando Alfaro para el equipo de Nacional. El comentario Ricardo F es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Me parece que Bernay ya estará pensando en otra variante de vuelta porque no tiene peso en ataque el equipo de Nacional. No, para nada. Yo creo que es tiempo de meter un delantero con más oficio para poder aguantar, para poder pivotear, porque está muy flojito. Está muy flojito Duarte. ¿Qué pasó, Germán? ¿Qué está reclamando Núñez? El cobro de una falta anterior, incluso había pedido o había cuestionado por qué no se revisó en el VAR un manotazo, un brazo levantado de Omar Jiménez sobre Daniel Rivas en el costado izquierdo de la defensa de Nacional. El árbitro había cobrado lateral a favor de General Caballero, eso era lo que estaba criticando el capitán de Nacional. Muy bien, saca Montagudo para la academia. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albi Roca con el pacto de confianza NGO, no Ron Fortín Frutos del Bosque, probalo ya. Pásate a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Alienta ahora el público de Nacional, está siendo asediado constantemente el equipo de Nacional por General Caballero, que arrancó con toda esta segunda etapa. Eso lo entiende el público, comienza a alentar. Tiro libre para la academia. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Campeonato mexicano, empataron 2-2 en Tijuana y en América. En el equipo local ausente Carlos González, los propios Richard Sánchez en América. Va el pelotazo largo sobre Duarte, despeja Romero, el rebote intenta Jordan Santa Cruz, gana en el mano a mano en el forcejeo, Chapa Martínez, infracción sobre este estilo libre que corresponde al equipo de General Caballero. Empieza la cuenta regresiva, la gran conquista en las gradas, 23 de noviembre llega la final de la Conmebol Sudamericana Asunción. En Erimar encontrás carpas, enganches, antihuelcos, barras lenta, alarmas polarizadas y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Clementino bajó bien de cabeza para Jiménez, que no alcanza. Atento se queda con la pelota el arquero. Hablamos de Rojas, toma un respiro. Nacional está ganando la academia por ahora 1-0. El lunes se cierra la fecha 17, 19:30 horas en Dos Bocas, Guaraní ante el luqueño, pitará Carlos Paul Benítez y en el bar Mario Díaz de Vivar. Carga Jordan Santa Cruz para Caballero, no alcanza. Atento Guillén con la pelota, preocupado, dando indicaciones Bernay, entrenador de Nacional. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya verá, acarízalo, acaricia 2 litros, indica corte. Señores, Nacional 1, General Caballero 0. Eso seguro, Chaco. Monumental. El domingo el clásico 17:30, Olimpia Cerro, Porteño, arbitraje de Juan Gabriel Benítez, en el bar Carlos Paul Benítez. Celular Xiaomi Redmi 13C, antes 15 cuotas 143.000, ahora 15 cuotas 119.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tu tarjeta de crédito de bancos aliados. Electrobank, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT se pone muy. Se viene Nacional, intentó el contragolpe, Caballero no llega porque Quiles alcanza primero. La pelota le va quedando a Arce. Arce encara, escapa de la marca de arriba, ganó fuera de cancha. Centro al área, Clementino no pudo. Despeja Núñez, insiste el equipo visitante. Llega primero la marca de Fabricio Jara. Levanta para Duarte, intenta contragolpear. No pudo ante la presencia del zaguero Romero. Para atrás con Guillén. De vuelta, va a insistir General Caballero. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cable Cordero con respaldo de garantía Electropar. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estira que te harán vivir sensaciones sin límite. Control los Duar. Va cargando General Caballero con Quiles. Pierde la pelota ante la marca de Fabricio Jara. Este juega con Caballero, pica Duarte. Lo acompaña Gaona. Lugo puede estar el segundo de contra. No, impreciso en esta Caballero y Coste, que lo acompañaban Duarte y Gaona. Lugo, Ricardo. Se apuró demasiado. Le pegó con la pierna derecha, pero prácticamente un pase al arquero. Teniendo en cuenta el bajo rendimiento de Torres, y meterle una pelota así como esa era imposible. Señores, gana la academia 1-0.
Ferropares a sucursales en Asunción, San Bernardino y acceso sur, teléfono 021-227-37 al 8. Ferropares a 43 años construyendo contigo. Hasta el 2 de febrero del 2025 los imbatibles de Tokio Stock Express. Hierba mate norte clásica 250 gramos en 1.800 guaraníes. Jabón tocador 1.080 gramos 1.400 guaraníes. Saludo a los grandes amigos que están reportando sintonía. Uno especial para la señora María Margarita Duarte en la ciudad de Pirayú. Está de cumpleaños ella. Así que un abrazo para la señora María Margarita Duarte en la ciudad de Pirayú, que está de cumpleaños y escuchando la cobertura de Nacional General Caballero. Viernes de descuentos reales por call center, hasta 50% en todos los productos con cualquier medio de pago, 30% con tarjeta crédito universitaria. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC, encontrar ofertas de trabajo, puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Está sentado García, vive intensamente Bernay el partido, Germán. Sí, García, pero hasta hace un ratito seguía parado, al igual que durante todo el primer tiempo. Bernay sí, sigue viviendo de manera intensa, al igual que durante todo el partido hasta ahora el técnico argentino de Nacional. Quiles tiene la pelota cargando con Jiménez, avanza General Caballero, la cobertura la marca en el fondo de Montagudo, el zaguero zurdo de Nacional, que juega por abajo, la pelota para Caballero, de espaldas al arco, lo venía empujando Quiles, no hay falta, protege bien Caballero, aguanta, no existe infracción, el árbitro aplica la ley de la ventaja bajara, se viene de contra la academia, buen pase para Caballero, no pudo sortear la presencia de Rodas, le regaló la pelota a Jordan Santa Cruz, insiste Nacional, error de Rodas, ya se formó la defensa visitante, le queda Jara, va a insistir Nacional. Campeonato ecuatoriano, minuto 40 del segundo tiempo. Independiente del Valle con Luis Suárez de suplente de visita. Le sigue ganando 1-0 al Deportivo Cuenca. Centro de Caballero, no va a llegar Gaona Lugo sobre la zona derecha. Tiro de portería para el rojo mallorquino. Descarga la Banco Móvil, crea tu cuenta y acceda a todos los beneficios sin muerte donde estés. Entérate más en nuestras redes, @Banco Peiría. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet de 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sacando la pelota desde el fondo, Guillén. Reitero, mucho mejor General Caballero en este segundo tiempo. Escucha, Germán. Humberto García llama a Blas Cáceres, será la primera modificación en General Caballero. Muy bien, saque de manos en su terreno para la academia. Rosada habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. En Cel, cargar cualquier combustible por 100.000 guaraníes, más 45.000 llevas una Ferrari coleccionable, o más 95.000 y llevas los modelos a Bluetooth. Si el mejor por lejos. Levanta la pelota sobre la zona derecha Juan Luis Alfaro, campo de General Caballero. Balón que pega en Jordan Santa Cruz, que dice el asistente del Valle, reclama lateral para General Caballero. El asistente dice que es para Nacional en ataque. Saque de manos para Nacional. No, aquí acá 3 cuotas, 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garde, más info en kia.com.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Va la academia con Gaona Lugo, mete la cabeza, buscando por arriba Duarte, interviene sobre la zona derecha, va Alfaro, manotazo involuntario en el rostro de Arce, es tiro libre en su terreno, tiro libre para General Caballero. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja, activa tu energía extra con Recuperal calidad Fapasa. La Felax, que es luctosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país, representa Bioethic Pharma. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Yavirá acaricia, no acaricia 2 litros. Indica Jorge. Señores, Nacional 1, General Caballero 0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Iba del Valle. ¿Para qué se va así del Valle si ya atrapó la pelota el arquero Rojas? Innecesario lo del delantero de General Caballero, es cierto, no lo toca, pero Rojas queda allí golpeado, sentido, Ricardo. Claro, porque si nos saltaba el arquero de Nacional, se lo llevaba puesto del Valle, arriesgó a ganarse una tarjeta amarilla, pero decidió sacar el cuerpo rápidamente del Kiri Rojas. Es pelota para Nacional. Mes aniversario número 39, la Caja Mutual Crédito, la Caja premia tasas preferenciales hasta 36 meses, consultas al 218-4000, Caja Mutual. La Porcina, la nueva marca embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Prepara 2 variantes el equipo de General Caballero en instantes. Voy con Germán porque se vendrán 2 cambios en el conjunto de General Caballero. Estamos con la información. En forma personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán. El 21 es Blas Cáceres y el otro llamado también para ingresar ahora es el 7, Aníbal Vega, mediocampista y delantero respectivamente en el conjunto de General Caballero. Vamos a confirmar el reemplazo de quienes ingresan porque ahora se paró el partido un ratito. El árbitro va a fijarse qué ocurrió con el arquero Santiago Rojas.
de Nacional, que recordemos recibió una barrida que pudo haber sido peor si es que no saltaba en la última jugada ante Pedro del Valle. Ahora mismo el árbitro permite el ingreso del equipo médico para revisar la situación del golero nacionalófilo. Sí, necesario lo del Valle, si el arquero ya llegó a la pelota, no sé para qué se barrió de esa manera. Queda sentido roja, fútbol paralizado. Fútbol de Emiratos Árabes Unidos, Al Ain empató de local 1-1 ante Diva. En el local titulares Felipe Salomoni y Matías de Segovia. Y Cacu Romero Gamarra ingresó a los 54. Señores, en Villa Hayes a las 20, Libertad Ameliano, arbitraje de Alipio Colmán, en el bar Ulises Merele. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadón, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadón, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Ahora sí se realizan los cambios, entran con el 21 Blas Cáceres y con el número 7 Aníbal Vega. Se retiraron de la cancha Tomás Lescano y también el sub-19 Osmar Jiménez. Son las dos primeras variantes de García en el rojo mallorquino, Jorge. Y pidió cambio Rojas, o al menos eso es lo que entendimos, interpretamos desde la zona de las cabinas. Hay dudas de la continuidad de Rojas. Quedó bastante sentido golpeado el arquero de Nacional, producto de ese encontronazo que tuvo con Del Valle. Gana Nacional 1-0. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albia Roca con el pacto de confianza NGO. No ron por ti, productos del bosque, probalo ya. Pásate a Salud Protegido, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Ahora sí, se va recuperando de manera completa y va a continuar Santiago Rojas, arquero de Nacional. Señores, va a proseguir el fútbol. Gana Nacional, gana la Academia 1-0. Ven a divertirte el casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Este sábado 26, horario especial para comprar con los mejores precios del país. Sucursales del interior hasta las 17 horas. De shopping hasta las 21 horas. Listo, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pelota sobre la zona derecha en ataque para el equipo local, para la Academia. Va corriendo Juan Luis Alfaro. Eleva centro, pelota que cae al área sobre Jordan Santa Cruz. Termina despejando Rodas. Golpea de cabeza Núñez para Nacional dentro del área de General Caballero. Despeja también de cabeza Romero. La pelota le va quedando a Jordan Santa Cruz. Levanta para Gustavo Caballero. Hace el esfuerzo en alcanzar. No llega. Pelota al fondo. Tiro de portería para General Caballero. Libertad confirmado para enfrentar a Meliano en Villa Hayes a partir de las 20 horas con Morini con el arco. Iván Piris y Diego Viera, Santiago del Valle, Néstor Jiménez, Ernesto Caballero, Lucas Sanabria, Rubén Lescano, Marcelo Fernández, Iván Franco y Roque Santa Cruz. Muy bien. Saca Guillén para el rojo mallorquino. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Pechugón a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 12, Pacaraí. Seguinos en redes sociales. Comunicate al 081-31-9705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Juan Luis Alfaro tiene la pelota sobre la zona derecha para el equipo local, para Nacional. Se muestra su hermano mitad de terreno, Juan Fernando Alfaro. Se viene Nacional, que por ahora sostiene el triunfo. Balón en mitad de terreno para Jara. Jara controla el esférico, pierde ante la marca de Ayala. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Yavirá acaricia 2 litros sin dicha. Jorge. De momento Nacional 1, General Caballero 0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Pierde la pelota Gustavo Caballero, impreciso sobre el lado derecho. Pasó Gaona Lugo a jugar sobre el sector izquierdo del ataque de Nacional. La pelota de Del Valle, pone el balón sobre Blas Cáceres. Cáceres levanta otra vez para Del Valle, no puede controlar, se le va la pelota al delantero de General Caballero. Del Valle, saque de manos en su terreno para Nacional. Disfruta Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energía llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energía. Se frenó Nacional, que con la presencia de Jordan Santa Cruz intenta tener más piso allí en mitad de terreno para el frente, pero hasta aquí no logra tener tal cosa el equipo de Bernay. La pelota le va quedando por ahora, señores, a Blas Cáceres jugando en mitad de terreno. Saca desde el fondo Rodas, sale General Caballero que quiere la paridad. A todo por el Bistonic, líquido para radiador verde rojo, gas automatriz, afloca todo, silicona y shampoo. Bistonic, tecnología en lubricación para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Milito 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria.
Inmobiliaria sea. Casi conecta Clementino González, le queda Blas Cáceres, este juega para Ayala, avanza General Caballero, balón cerca del área con Chapo Martínez, aguante la presencia de Jara, Chapo Martínez toca la pelota para Romero, va Romero, levanta con la zurda, ¿qué hizo? Le terminó regalando a Juan Fernando Alfaro, controla el volante argentino de Nacional. Deci Bienestar y Certeza Chiquimpa, con más de 40 años llevando energía al país. Este octubre el SPS te regala 65% de descuento en la primera cuota de cualquiera de sus planes. Escribinos al 021-248-8000. Redes sociales SPS Medicina Prepaga. Segundo en camino de Nacional, Caballero, centro, saca Rodas, cuando iba para empujar Duarte, tiro de esquina para la Academia. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Rapidísimo Caballero sobre la zona derecha, Ricardo. Muy rápido realmente. La mejor jugada del partido de Caballero, ganando con mucha velocidad. Y cuando punteó la pelota para dejarlo solo a Duarte, se cruza el hombre de General Caballero Rodas para sacar la pelota al córner. Le va a pegar Gaona Lugo, busca por arriba el equipo local. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados y VH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Vendrá el tiro de esquina sobre la punta derecha. Finalmente le va a pegar a la pelota Gustavo Caballero. Centro mal ejecutado de Caballero. Aprovecha la defensa visitante para recapturar la pelota, aunque va Monteagudo. Controla, se equivoca en el pase, pelota al fondo. Tiro de portería para la visita. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Saca la pelota Guillén, juega para Rodas sobre la zona derecha, pide que se muestren sus compañeros en mitad de terreno, gesticula levantando el brazo izquierdo, se viene Rodas, la pelota para el recién ingresado Vega, no puede controlar, llega ya la recapturando, juega para Blas Cáceres, Cáceres con la pelota, con Chapo Martínez, va el rojo mallorquino que quiere el empate, pelotazo largo cerca del área para Aquiles, no alcanza porque está Monteagudo, tiro de portería para Nacional. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. PSP Detalles que iluminan tu vida con el respaldo garantía del Grupo Luminotecnia. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuota $299 más nissan.com.py. Mañana prosigue el campeonato con 2 partidos, 17:30 Tacuarizo en la América, las 20 Trinidense 2 de mayo. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Pizza. O Pizza, probate, te gusta. Se equivoca Gustavo Caballero, aunque no lo aprovecha General Caballero. Hay falta de todas maneras de Núñez sobre Clementino González. Se frenó de vuelta Nacional. Tiro libre en ataque para el rojo mallorquino. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Gana biblioteca, gramos, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Le va a pegar a la pelota Blas Cáceres, señores. Tiro libre que corresponde al conjunto de General Caballero. Va Blas Cáceres, levanta centro, pelota bien arriba, no pasó nada. Vega no alcanza, saque de meta que corresponde a General Caballero. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Yavira Caricia, no Caricia 2 litros. Indica Jorge. Nacional 1, General Caballero 0. Eso seguro, Chaco. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Germán. Entran con la casaca 22 Rodrigo Amarilla y con la 8 Silvio Torales. Se van de la cancha Pedro del Valle y también Pablo Ayala. Tercer y cuarto cambios de García en General Caballero. Estilo de portería para Nacional. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Doctor Salud, medicina prepago, ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Carga Gaona, Lugo el disparo al arco. Bloquea bien Romero. La pelota en el rebote le favorece a Juan Fernando Alfaro. Insiste la presión alta de parte de Nacional. Pierde la pelota Alfaro, mano de Clementino González. Pierde una posibilidad de salir de contra General Caballero. Tiro libre para la Academia. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, Beirega. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La pelota de Juan Fernando Alfaro. Este es para Claudio Núñez. Otra vez con Juan Fernando Alfaro. Pone por el medio para Jordan Santa Cruz. Buen pase para Rivas. Tiene panorama sobre el lado izquierdo. Va Rivas. Le queda la pelota. Gaona. Lugo de evolución para arriba. Segundo camino. Vino. Está.
y no pudo Caballero. Banderín arriba. Me parece que Rivas estaba en posición adelantada, Ricardo. Sí, en la devolución de Gaona Lugo ya quedó enganchado Rivas en posición adelantada. Ahora, ¿qué está esperando o por qué tarda tanto los cambios, Bernay? Desde que ingresó Santa Cruz, cambió marca por el poco juego que tenía con Quintana, pero tenía por lo menos. Y ahora realmente se quedó sin eso y le cuesta mucho a Nacional. Yo creo que caballero por caballero podía ser una de las opciones y después cambiar al centro delantero, o Bailone o Vareiro. Es pelota para el equipo de General Caballero. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado, le salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, herido se veía en 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo que ambos tu parrilla preferida. Saludos para don Justo Garay, hincha fanático en Salto del Guairá de Nacional. Está vibrando con su academia que por ahora está ganando el partido 1-0 con el gol en la primera etapa de Fabricio Jara. Gana la academia 1-0. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial de la Albirroja con el pacto de confianza NGO. No rompo por productos de bosque, probalo ya. Pásate a Salud Protegido, te beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Quiles tiene la pelota, levanta el balón cerca del área, corre Clementino González, va bien de cabeza. La pelota para Chapa Martínez. Intenta Vega, no pudo dentro del área. Reclama una posición adelantada que no existe. Monteagudo le mira al asistente. No pasó absolutamente nada. Sigue gesticulando Monteagudo. Saque de meta que corresponde a Nacional. Copa Libertadores semifinal, vuelta el día miércoles 21:30 horas en el estadio Campeón del Siglo Montevideo. Peñarol ante Botafogo, ida 5-0 para el equipo de Brasil. Pintará el chileno Piero Massa y en el bar su compatriota José Camero. Una misión casi imposible la que va a intentar Peñarol, Gerardo. A ver si va por la proeza. ¿Quién está sentido, Germán? Gustavo Caballero es el que está sentido. Mientras tanto, Bernay prepara dos modificaciones. Una de ellas es Alan Gómez y la otra es Sergio Vareiro. En instante los cambios en Nacional. La primera casa de peños del país con certificación internacional ISO 9001. La Plata en peños. Contactos al 0181-950-900. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Ya no va a continuar, todo indica que Caballero no va a continuar. Se vendrán los cambios en el equipo de Nacional. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Escucho. Número 20 para el volante ofensivo Alan Gómez y número 8 para el delantero Sergio Vareiro. Son ellos dos los que ingresarán en el equipo dirigido por Víctor Bernay. Serán el segundo y tercer cambios del equipo local a ser introducidos en este partido. Sale a bordo de la camilla, muy sentido se lo ve a Gustavo Caballero. Él será uno de los reemplazados, para ser específicos. Va a salir él y va a ingresar el 20, Alan Gómez, en su lugar. Justo ahora se oficializa el cambio por parte del cuarto árbitro Giancarlo Fuliadosa a través de su cartel luminoso. Y Sergio Vareiro ingresa por Diego Duarte, delantero por delantero, en este caso 8-7, el cambio de Bernay. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Yavirá acaricia, no acaricia 2 litros, indica Jorge. Señores, Nacional 1, General Caballero 0. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Gómez en su primer contacto con la pelota, desplaza sobre el lado izquierdo, fue al piso, no existe infracción. Vuelve a recapturar, Gómez pierde ante la marca de Arce. La presencia a mitad de terreno de Juan Fernando Alfaro. Toma contacto con la pelota Fabricio Jara, jugando para Rivas. Para Vareiro, fue al piso. Falta, ¿no? Dice el árbitro. Me parece que hubo falta, Ricardo, sobre Vareiro. Sí, yo también vi falta en el pie de apoyo de Vareiro cuando intenta proteger la pelota, cubrir la pelota y el árbitro estaba enfrente. Estilo de portería para Nacional. En el ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Mega descuentos de Punto Farma viernes hasta 60% en productos seleccionados con personal Pay, 10% adicional en tus compras. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Qué bien bajó la pelota Vareiro, le va quedando a Jara. Puede estar el segundo de Nacional, se aproxima a Lara Jara. Pide la pelota arriba, va Jara, no se anima a rematar. Suelta el pase para Juan Fernando Alfaro. Otra vez para Fabricio Jara, ya se armó la defensa visitante. Insiste la academia, la pelota para Jordan Santa Cruz de espaldas al arco. ¿Qué hizo? Le terminó regalando a Rodas. Con Torales saca el volante de General Caballero. No más cortes de energía, ahorra produciendo la tuya limpia y segura con paneles solares de energía alternativa. Redes energiaalternativa.py.
Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Torales tiene la pelota jugando para Romero. Va el zaguero de General Caballero descargando para adelante sobre el lado izquierdo con Blas Cáceres, otra vez con Romero. Romero toca mitad de terreno para Rodas, el zaguero que es un volante más en General Caballero, que va con todo por el empate. Prepara otra variante más la visita. Me parece que es Franco el que se perfila para ingresar en el rojo mallorquino. A sacar Guillén para General Caballero. En Petrobras nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Mileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nuevita al Exceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Quiles con la pelota, levanta bien, atención, va amarilla, dentro de la tira, pasó cerca, manoteó el arquero, no tocó el arquero, Para el árbitro manoteó el arquero, pero Rojas sale a reclamar con todo, es córner. En principio es la tercera vez que le pasa esto al árbitro del partido. Es que no la tocó Rojas. Pero, de hecho que no lo tocó, pero se equivoca de vuelta. El árbitro Ojeda dio córner, después salió Rojas, reclamó y cambia de postura, Ricardo. Y sí, es un flan. Un flan, un tembleque es. Por eso cambia y cambia de opinión. Es tiro de portería para Nacional. En la cubierta Cumo te dan 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Conoce más en Cumo, Paraguay. Encontrarlas en Chacomer. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos. Te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City. Representa y distribuye Britan S.A. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán. Entró con el 28 Juan Franco, se fue de la cancha Clementino González. Último cambio en el equipo visitante, Jorge. Saca Blas Cáceres, va a insistir el equipo de General Caballero. Milio Empeño, pinta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Milio Empeños. Cuando nuestra asada y la birroca coinciden, disfrutamos distintos shorty beef, canal 100% chaqueña. Nuestras asadas de selección, shorty beef, sponsor oficial de la Albirroca. Uno ya no entiende lo que cobra Ojeda. No, él no entiende lo que cobra. Primero para Nacional y ahora cobra para General Caballero. No, inentendible el arbitraje de Ojeda. Es tiro libre para el equipo de General Caballero. En el Sol Seguro solicita tu policía seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve My Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Ve My Flores. Romero tiene la pelota ante la marca de Bariro. Romero retrocede todo con el arquero Guillén. Juega rápido para Silvio Torales. Va con todo el rojo mallorquino. Quiere el empate, gana Nacional 1-0-34. Tenemos de la etapa complementaria. Se viene Romero, este para Rodas. Busca el empate, la visita. En cada camino de un automóvil suple ahora en la pared sucursal 21, que así que la marquina de este nuevo automóvil suple legítimo, original, auténtico. Comagro cuenta con soluciones generadores eléctricos y electrobombas para la casa, industria y limpieza del hogar. Comunicate al 021-518-03000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Va Quiles sobre la zona derecha, ataca con todo General Caballero. Al partido le quedan 10 más el descuento. Se viene el equipo visitante. Quiles levanta la pelota dentro del área, saca Jordan Santa Cruz de cabeza. Insiste Quiles, la cabecera del área. Otra vez busca General Caballero el empate. La marca de cara, saca de cabeza, le queda Romero. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Ya verá, acaricia no acaricia 2 litros. Indica Jorge. Nacional 1, General Caballero 0. Uso seguro, Chaco. Monumental. El domingo el superclásico del fútbol paraguayo, 17:30 en el Defensores del Chaco Olimpia frente a Cerro Porteño. En 12 Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. Llegó la feria de Isuzu País hasta el 31 de octubre. Visita cualquiera de nuestras sucursales y llévate tu Isuzu. No pierdas esta oportunidad única. Representa Automotor. Rivas para Juan Fernando Alfaro. Levanta Monteagudo con la pierna derecha. Corre Bariro. Golpea de cabeza para Gómez. Pica sobre costado izquierdo. Si alcanza, habrá peligro. Falta, dice el árbitro del partido. Cómo se enerva el público de Nacional en preferencia, Ricardo. A mí tampoco me pareció falta. A mí tampoco me pareció falta de Gómez. Ahora, en pocos minutos que bien está jugando Vareiro. Mucho más que Duarte en todos los minutos que jugó. Tiro libre en su campo para la visita. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Mirón de Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Fabricio Jara encamina el ataque de Nacional sobre la banda derecha, pierde ante la marca
de Chapa Martínez. La pelota le va quedando a Vega. Apunta Vega, se viene la visita. Pase para Arce. Saca bien Rivas. Contragolpea Nacional. Puede estar al segundo. Rivas se apuró. Rivas se equivocó. Rivas se toma de la cabeza. Lateral que corresponde a General Caballero. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Se viene de vuelta con toda la visita con Blas Cáceres sobre el lado zurdo del ataque visitante. La pelota para Rodrigo Amarilla. Juega por el medio, mitad de terreno sobre línea central para Chapa Martínez. Está en campo adversario, apertura por la derecha. Corre Roda, se va juntando allí con Arce. Arce tiene la pelota, eliminó la marca de Juan Fernando Alfaro. Va Arce, coloca centro. No va a llegar Franco. Hace el esfuerzo Blas Cáceres. Primero despeja Gaona Lugo para la academia. El comentario Ricardo es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Y yo pues sube Quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido se llama el 751. Llámanos al 129-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Amarilla con la pelota, con Blas Cáceres. Balón para Chapa Martínez. Juega con Arce. Apertura para Aquiles. Tira mal lejos afuera. Llegó General Caballero con mala culminación de Aquiles, Ricardo. La verdad que le pegó horrible Aquiles. Pensé que iba a parar la pelota, que iba a intentar volver a meterla al área, pero le pegó directamente al arco. Una marca de muy lejos del lateral izquierdo de Nacional, que ni siquiera lo apretó. Pero bueno, le pegó muy mal Quiles. Saque de meta para la academia. El día jueves la revancha de la Copa Sudamericana, semifinal vuelta 21:30 horas. Racing local ante Corinthians. Enfrentará al chileno Felipe González y en el bar su compatriota Rodrigo Carvajal. Va a despejar desde el fondo Rojas para Nacional. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Alberoca con el pacto de confianza. NGO no Romportín, frutos del bosque, próbalo ya. Pasate a salud protegido, trae beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Prácticamente de arco a arco de Rojas a Guillén. Guillén levanta el balón sobre la zona de Vega. Protege la pelota a Vega ante la presencia de Montagudo. Anticipa el zaguero de Nacional. El rebote le va quedando a Torales, se equivoca. Despeja Claudio Núñez. La pelota para Bariro. Encontronazo involuntario allí con Rodas. El que se llevó la peor parte es el zaguero. ¿Es así, Germán? Sí, es el más dolorido, el zaguero central de General Caballero. El árbitro dispone el ingreso de ambos equipos médicos para que atiendan tanto al central del rojo mallorquino como al delantero tricolor. Pero ¿por qué la tarjeta si es involuntaria? Yo no entiendo. Él mismo hace el gesto de un choque. Entonces no puede ser tarjeta amarilla. Pero tiene decidido para mí, para Vareiro, la tarjeta. Cada vez entiendo menos. Fútbol paralizado, gana el equipo local, gana Nacional 1-0. Descárgala, vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Empieza la cuenta regresiva, la gran conquista en las gradas. 23 de noviembre llega la final de la Conmebol Sudamericana. Asunción. Luego de este partido con Diego Iván, con Víctor, con todos los compañeros, señores, en la continuidad de la fecha 17, Libertad frente a Meliano. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras, letas, alarmas, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Equipa tu casa este verano, heladera medida 300 litros, antes 18 cuotas a 125.000. Ahora 18 cuotas a 199.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Al final lo sacó la tarjeta, Germán. No, la sacó del bolsillo, pero la volvió a guardar. Como que cambió de decisión mientras los atendían a los dos jugadores. El árbitro David Ojeda. Estilo libre en su terreno para General Caballero. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETH por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro con el respaldo de garantía de Electropar. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya verá que dice no acaricia 2 litros, indica Jorge. Señores, Nacional 1, General Caballero 0. Eso seguro, Taco. Monumental. Va Blas Cáceres cargando General Caballero. La pelota le va quedando a Rodrigo Amarilla, que ingresó en este segundo tiempo. Impacta la pelota en Juan Fernando Alfaro. Recaptura Chapa Martínez por el medio. Balón que le va quedando a Romero. Romero juega sobre costado izquierdo para Arce. Aguanta la marca de Gaona Lugo. Amarilla se queda con la pelota. Busca el empate General Caballero. Las sensaciones de placer y diversión se sienten con Control Hot Passion. Puntos de estrella que te harán vivir sensaciones sin límites. Control los llevar. Materiales para la construcción. Faro para la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Faro parece a 43 años construyendo contigo. La pelota de Rodas, Alexis Rodas, descarga para Vega, saca Montagudo, le queda Barilo, pero está muy solo.
Bariro quiso jugar con cara y ya está algo cansado, fatigado el volante de Nacional que marcó el gol. A propósito, Nacional prepara un cambio en instante con Germán. Se viene Torales para la visita. Emiliano también confirmó equipo, va con Cristóforo en el arco, Julio González, Abel Paredes, Juan Patiño, Tomás Gutiérrez, Edgar Saracho, Giovanni Bogado, Alejandro Zamudio, Alberto Piru Contreras, Richard Torales y Julio González Coronel. Insiste la visita que quiere el empate con Rodas. Hasta el 12 de febrero del 2025 los imbatibles de Stock Express Prepiso de la unidad 2450, extracto de tomate sabor igual 140 gramos, 1300 guaraníes. Viernes y descuentos reales por call center hasta 50% en todos los productos. Con cualquier medio de pago, 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Escucho, Germán. Ingresa con la casaca 21 Fabián Franco. Se terminó el partido para Orlando Gaona Lugo. Es el cuarto cambio de Bernay en el trico. Es pelota para Nacional que continúa ganando 1-0. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC, encontrar oferta de trabajo para compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Planea tus vacaciones con Banco, préstamo personal a los 60 días pagas la primera cuota. Tasas del 16% hasta 4 años de plazo. Banco crece desde la raíz. Va a sacar desde el fondo Rivas para el conjunto de Nacional. La pelota le va quedando para ahora Rodas. Anticipa bien Monteagudo. Levanta Monteagudo en campo de General Caballero. Golpea de cabeza Romero. Insiste Nacional. Corre Franco. Llega Romero con Torales. Se viene la visita. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera no mejor en lácteos. Rosada habla tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla nueva tienda online de Casa Rosada. Pica Aquiles sobre la zona derecha. Coloca centro, pega la pelota en la marca de Alan Gómez. Es córner para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Busca el empate por arriba la visita. En Cel carga cualquier combustible por 100.000 más 45.000 guaraníes. Llevas un Ferrari coleccionable más 95.000 guaraníes y llevas los modelos a Bluetooth. Cel mejor por lejos. Nokia K3 cuota 2.100.000 guaraníes contado $20.990. Financiación propia al Grupo Gardemas en panquia.com.py. Le va a pegar Blas Cáceres sobre la zona derecha. ¿Qué pasó dentro del área? ¿Qué ocurrió dentro del área? ¿Quién está sentido Nacional? Cayó un jugador de Nacional por un aparente empujón de Aníbal Vega y justamente el propio delantero de General Caballero le está pasando la mano, le está pidiendo que se levante rápido al jugador de Nacional que cayó en ese último empujón. ¿Fabián Franco o Santa Cruz? Fabián Franco es el número 21, es el que sufrió el empujón de Aníbal Vega. El árbitro va a verificar la situación y en breve autoriza el córner. Vendrá el tiro de esquina, no pasó absolutamente nada. Va Blas Cáceres sobre la zona derecha con la zurda, centro, frágil. Despeja la defensa, va a insistir amarilla para la visita. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día, tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Fapasa. Quiles se queda con la pelota, levanta el esférico, impacta en Fabricio Jara. 44 tenemos de la etapa complementaria. El público de Nacional entiende que queda poco, que falta poco para que termine el partido. Comienza a alentar desde la zona de preferencia. La Pelax, que es luctuosa, es la solución para los casos de estreñimiento. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Biotic Pharma. Crédito para autos 0 kilómetros de la caja mutual. Tasa desde el 10,5%, usado 16,5%. Más 5 al 2184000. Caja mutual. Saca la defensa de General Caballero. Manotazo de Vega. Se toma allí con Monteagudo enojado. Monteagudo lo va a buscar a Vega. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Tiempo cumplido 45 minutos. Segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Yavira acaricialo, acaricia 2 litros. Indica Jorge. Señores, Nacional 1, General Caballero 0. Hizo seguro. Chaco. ¿Cuánto más? 5 más, Jorge. Va hasta el minuto 50 esta etapa final. Y Bernay prepara su último cambio. Leandro Mesa, casaca 13. Mesa en instantes en el equipo de Nacional. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Escucho. Va a ingresar con el número 13, Leandro Mesa. Calculamos que se va a retirar el goleador de la tarde-noche. Nos referimos a Fabricio Jara porque es el que está tendido. Está tendido en el suelo, de a poquito se va reponiendo. El árbitro le pide que se levante. Es evidente que será él el reemplazado. Y ahora sí, se confirma mediante el cartel luminoso de Giancarlo Pugliadosa. 13, Leandro Mesa. Se va el goleador de la tarde-noche y muy aplaudido, Fabricio Jara. Último cambio de Bernay en el local.
Se va el autor del gol de Nacional. Hablamos de Fabricio Jara. Tiro libre que corresponde a la academia. La porcina, la nueva marca embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Proba a descubrir por qué todos hablan de nosotros. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online. Más de miles de slots. Estamos en slotdelsolonline.com. ¿Para quién la tarjeta amarilla? Para Santiago Rojas, el arquero de Nacional. Lo que pasa es que el árbitro ya había cobrado falta a favor de Nacional hace unos minutos, un par de minutos, y Santiago Rojas, mientras se producía el cambio, lanzó la pelota hacia un costado, hacia afuera de la cancha. ¿Cómo? Esto como para retardar la reposición del juego. Esto detectó el árbitro, por eso la amonestación para el golero local. Salida desde el fondo para la visita. Este sábado 26, horario especial para compras con los mejor de los precios, con lo mejor del precio del país. Sucursales del interior hasta 17 horas, del shopping hasta las 21 horas. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Pechugón, a todos les gusta. Carga Nacional, busca mesa dentro del área, marca Aquiles. Se desespera el equipo visitante, posición adelantada. A de Mesa, tiro libre en su terreno, tiro libre para General Caballero. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Supercredit, seguinos en redes sociales, comunicate al 091-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Disfrutar la Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos, Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Está cargando General Caballero, quedó tendido, amarilla. ¿Cómo un futbolista va a quedar tendido si no le pasó absolutamente nada? Su equipo está perdiendo. Eso le reclama Torales allí amarilla. Lo mira fijamente hasta el propio Franco. Qué manera de perder la pelota. Habrá salida para Nacional. Energy Gas, llegate a tu casa, rinde más, la instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228, el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto o toque menos tractor Bistoni. Pedidos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Cerca de los 48, saca desde el fondo Rojas para la academia. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Milito 1 y 2, comunicante al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Blas Cáceres tiene la pelota descargando para Vega, de espaldas al arco, va la marca de Núñez, capitán de Nacional. Otra vez para Blas Cáceres sobre el lado izquierdo del ataque visitante. La pelota de Rodas, Rodas juega por el medio para Chapa Martínez, levanta la cabeza, va a levantar el centro al área, frena la marcha, descarga, juega, toca para Aquiles, otra vez para Chapa Martínez, aproxima al área, buen pase para Vega, recibe Vega, lo habilita por la derecha Arce, carga Arce, piso al área, va a rematar, no tiene ángulo, centro, es córner o saque de meta. El asistente dice que saque de meta para el equipo de Nacional. Este octubre el SPS te regala 65% de cuota en la primera cuota a cualquiera de sus planes. Escribinos al 021-248-8000. Redes sociales SPS Medicina Prepaga. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. La tarjeta para Monteagudo. Para Monteagudo por la infracción sobre Aníbal Vega. Le había dado una patada abajo. Hay que aclarar nomás que el árbitro había dado ley de ventaja. Por eso se retrasó un poco la exhibición de la amonestación sobre el central argentino. Le quedan un minuto al partido. Cerca de la victoria Nacional. Cristal Caos, expertos en la colocación de diarios templados, CBH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Cristal Caos, cristalizando sueños. En Cantabria sea promoción en adhesivos, descuentos del 30%, baños, griferías y mucho más. Chalete Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Se va el partido, se desespera General Caballero. La pelota le va quedando a Romero. Romero tocando para Guillén. El arquero levanta el pelotazo largo que tiene Vestino de Arce sobre la banda derecha. Busca por arriba Arce, golpea de cabeza. Baja para Rodas, el zaguero que es un delantero más. Va como 9. Vega me parece que bajó con la mano. No dice el árbitro. Va Vega, encaró Vega. Escapó de la marca de 2. No pudo sortear la presencia del volante Gómez. Es pelota para Nacional. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya verá Caricia, no Caricia, 2 litros. Indica Jorge. Señores, Nacional 1, General Caballero 0. Eso seguro, Taco. 1 más, Germán. Sí, al final va a ser el minuto 51 de esta etapa complementaria, Jorge. Reclama Bernay, todo el banco de Nacional va a sacar Rocas para la academia. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años a 100.000 kilómetros, cuota $299, más info en nissan.com.py. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud de detalles que iluminan tu vida. Con el respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Intentó el contragolpe Bariro, no pudo ni él ni Jordan Santa Cruz, falta
Falta sobre Chapa Martínez, mitad de terreno. Le quedan 20 segundos al partido. Lo último para General Caballero. Unisal C, Central España 330, San Lorenzo, Pilar de San Amareque, Peteca, Guacorón, Melodía, Villarrica, Cabazo, Ciudad del Este, Carabobo y Pilar, Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos, su familia, con rico choripán, con los chorizos parrillero Pizza. O Pizza, probaste, ¿te gusta? Señores, le va a pegar a la pelota Guillén, mitad de terreno. Todo General Caballero, el área de Nacional, lo último y termina el partido. Va Guillén, apunta, va centro, pelota al área de Nacional, busca por arriba Franco, despeja Bariro, insiste a darse, golpea de cabeza, la pelota le va quedando a Chapa Martínez, va a terminar el partido. Salida final del partido, final del juego, señores. Lo ganó la Academia, lo ganó Nacional. Se pone a 3 de Olimpia, que juega el domingo el clásico ante Cerro. Nacional 1, General Caballero 0. Monumental. Relató Jorge Casal. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Voy a acercarme al señor Luis Sartorio, directivo de Nacional. Sigue festejando muy eufórico junto con los otros hinchas acá en el sector preferencial. Muy felices de presenciar esta victoria que lo pone de nuevo a tiro de la punta. Lo escuchamos a Luis Sartorio, directivo de Nacional. Sí, un triunfo bastante importante y necesario para nosotros por los partidos anteriores. Era fundamental sumar para seguir peleando ahí arriba y estar en la pelea. Ahora el miércoles otra batalla, pero por suerte pudimos ganar. Ahora, qué partido crucial ganar de local, más todavía porque queda muy poco, un tramo demasiado importante en el cual Nacional se está enfocando de vuelta. Ahora, recortó distancia y a esperar lo que pueda pasar el domingo, Luis. Sí, así mismo. Como mencioné, teníamos una racha un poco negativa en el sentido de no poder sumar de 3. Hoy, por suerte, lo logramos. Estamos ahí arriba peleando todavía. Falta mucho todavía. Tenemos que jugar contra lo que están arriba. Tenemos que ganarle para seguir peleando. Entonces, por suerte se dio el triunfo y estamos contentos. Así van a ser todos los partidos, duros. Sí, durísimo. El torneo es así, ¿verdad? Cualquiera le puede ganar a cualquiera, entonces da gusto. Dejar una derrota del que está arriba, ¿no? Se espera que nos sume para estar ahí en la pelea, pero igual, o sea, nosotros tenemos que ganar todo lo que hay y ahí nos preocupamos por lo demás. Nacional quiere demostrar que está para las dos peleas, ¿no? Para la Copa Paraguay y para Clausura. Pelear hasta el final con las dos. Sí, Nacional es un club grande, tiene que pelear todo lo que puede jugar. Nosotros estamos mentalizados de eso, que somos un club gigante acá en Paraguay y todo lo que jugamos tenemos que pelear y tratar de salir campeón, siempre. Gracias. Eran las palabras de Luis Sartorio, directivo de Nacional, observando el partido aquí en el sector preferencial en el Estadio Sergio Arico, Jorge. Muy bien, señores. Victoria de Nacional 1-0 ante General Caballero. Comentario final de Ricardo Mendoza en una presentación. Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud en apellido Fleming. Sistema prepago unido. Si llama 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, después de varios partidos, Nacional volvió a ganar. Lo hizo con cierta autoridad, pero también en la parte final del partido sufriendo más de lo necesario, porque lo pudo haber liquidado antes, malogrando varias jugadas de contra. Le falta realmente eso, definir los partidos antes que se le compliquen. Tuvo la posibilidad de hacerlo, no lo hizo. En partidos anteriores la misma cosa. Aquel partido contra Emiliano cuando pierde, por ejemplo, o dormirse contra Sportivo Luqueño y si bien lo empató y lo pudo haber ganado, creo que los goles que le hicieron, en los momentos en que le hicieron los goles, dejaron mucho que desear también. Por eso cuando un equipo como Nacional o cualquiera quiere pelear por quedarse con el campeonato, con el título, no le puede pasar lo que está pasando últimamente con Nacional. Hoy recuperó, no digo el buen fútbol que estaba demostrando, pero sí ganó y lo importante es ganar. A veces de nada te sirve jugar bien y quedarte con las manos vacías. Y otras veces, como en esta, por ejemplo, hiciste el gol, ganaste el partido, el equipo no brilló, no jugó como uno piensa puede jugar Nacional. Quizás también consumido por la ansiedad, por esas ganas de no seguir regalando puntos en el campeonato.
sabiendo que se le complicó en los últimos partidos, que si bien Olimpia tenía 6 hasta antes de este encuentro, que los puede recuperar si gana el clásico, pero tampoco es un equipo que asegure demasiado. Y recordemos que Nacional tiene que jugar con Olimpia, Olimpia tiene que jugar con Nacional, recordando también que precisamente Olimpia empezó a tambalear en el campeonato